Suscríbete a La Panterita. Bueno, son las 11 de la mañana, 29 minutos. Ya viene Arturo Máximo Rubín con su fútbol a lo grande. Hoy de nuevo con sorpresas. Fue muy bueno el programa hoy. Sí, Me gustó. ¿Te gustó? Sí. Bueno, nos vamos, Ruth. Adiós. Que pasen bien. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y fútbol a lo grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar, tu mejor opción. Sea americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental, AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Buenos días, fútbol. Buenos días, ¿cómo estás? Dame un pase genial. Dame un grito de gol, dame una gran emoción, dame fútbol, fútbol a lo grande. Dame un pase genial, dame un grito de gol, dame una gran emoción, fútbol a lo grande. Hola, Dince, buen día, ¿qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Dani? Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Acá ya está, ¿eh? Yo soy un tipo... Vamos entrando en tema. Sí. Estuvo ayer... Adelante, Ayrton. Falta un micrófono. ¿Dónde está Gustavito? Buenos días. De Carlos Ayrton, Hola, Aitor. Sí, te conozco. ¿Cómo estás? gerente del Olimpia, coordinador. Adelante, Ayrton, sentate. Vamos a esperar a Julio. ¿Le esperamos? ¿Le esperamos? Vos sos de la época cuando el gol español se quitaba, no se gritaba. Sentate, por favor. Los relatores antes no gritaban el gol de España. Sentate, por favor. O miento. Ayrton, Carlos Ayrton. Sí. Digo bien tu apellido, ¿verdad? Aitor es nombre. Ah, yo pensé que era apellido. García es apellido. Ah, perdón. Sentate, ahí tenés el micrófono. Sí, gracias. Carlos Ayrton García, ¿vos te acordás cuando... ¿Cómo relataban los españoles antes los partidos de España? No. ¿Y vos no naciste en España? Sí, pero no recuerdo que no gritaran los goles. No, los goles no gritaban. Ahí está el micrófono, si te quedé más cerca. Ahí, más cerca. Vamos a levantarle por favor. Sí. Ahí está bien. O le levantamos, por favor. Gracias. ¿Vos sabés, Dani, cómo hacían los españoles? Sí, me acuerdo. Toca Paco. Relataban el gol, ¿verdad? No. Toma Paco. Pobre para Manolo. El ule a uno, el ude a otro. Oh, qué buena jugada. Le dio el cuarto, tiró, gol. Qué bonito gol. ¿Es verdad o mentira? Puede ser, al principio sí. No lo estoy haciendo irónicamente, ¿eh? Después cambió el formato. En mi época de la vez, que cuando poníamos España, así era. Sí. Derlis González de bala. Pero algo que eres, no hagas Qué eso. buena jugada. Dejó a su marcador. Lo ve a Walter González. Qué buena asistencia. Toca devolución. Qué maravilla. Gol. Qué malo que soy. ¿Miento o no? Puede ser. No tenían tanto que celebrar antes. No, Luego pero mejoró. el campeonato español siempre fue el campeonato español famoso. Sí, No sí. es un reproche, es un estilo. Sí. No es un reproche, es un estilo. Ya volvemos.
La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Escalope 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día, Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuixupé Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tienes un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, síguenos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Bueno, vamos a esperarle, Carlos, a Aitor García que venga Julio Cáceres, porque invitado al programa hoy con el coordinador. ¿Vos lo sabés quién es él? Sí, le saludé ya. ¿De dónde vos le conocés? A Dani Cáceres, es jugador de fútbol. Sí, es integrante de la selección paraguaya. Copa América. Así es, ¿verdad? Sí. Pero ustedes no se conocen así Personalmente no. Él hizo una brillante historia en el fútbol, para que sepa, es importante que lo sepa Carlos y Aitor García. Central, campeón con Estudiantes de La Plata, de la época de Bilardo, ¿te acordás de Bilardo? Sí. Y bueno, y fue el jugador de Bilardo, de la selección de La Plata. Le estamos contando a Carlos y Aitor García, porque esto es de palo a palo, pues ¿entendés, niño? Sí, señor, totalmente. Es de palo a palo, conocen todo el tema. Entonces, ya volvemos. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422 Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Casi, RI 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Esperamos a Julio César Cáceres, Víctor Vidal, vos tuviste ayer en la premiación. Queremos, Gerardo, César Farilla, coordiné con él. Al mediodía va a esperar la llamada, que fuera técnico de Cerro y campeón con el Aucas. Aucas, sí, se ganó a Barcelona al final. 77 años logra el título por primera vez. Sí. Y ayer estaba hablando con César Farías a la noche, le estaba haciendo la invitación. ¿Decía la premiación? Sí, el tema de las fechas importantes. Empieza el 25 de enero la temporada con la Supercopa, Olimpia Meliano en el Defensores del Chaco, y luego a partir del 27 el torneo Apertura. 2 adelantos en cada torneo. En Apertura y Clausura, lógicamente. La temporada está para terminar el 11 de diciembre, el año que viene. Empieza la Apertura el 27 de enero, termina el 11 de junio. El Clausura arranca el 7 de julio y termina el 11 de diciembre. Y en la primera fecha, por ejemplo, Olimpia juega ante Luqueño, uno de los duelos atractivos. Olimpia Luqueño, Libertad Guaraní son los que resaltan. Cerro recibirá a Meliano, General Caballero Mallorquín Resistencia, Guaireña Nacional y Trinidense Tacuarí. Son los partidos que se marcaron para la fecha número 1 del torneo Apertura. ¿Y hablaron los premiados? Sí, habló Deli González, Richard Ortiz, habló Héctor Melgarejo, presidente de Meliano, muy emocionado incluso a la hora de dar su discurso. Y Robert Harrison, y en un momento resalta una de las frases porque está siempre el tema de los rumores, el viaje de dirigentes, etcétera, etcétera. Aclaró una vez más que no viajan los directivos a Qatar, que no van dirigentes al Mundial, no hubo invitación, no hubo asado, son todas imaginaciones, y dijo que uno siente mucho cuando se dicen esos disparates. Decía, lo que sí aclaró que él se va el 19 de noviembre, porque hay Congreso FIFA y lo acompañarán 3 delegados APF, Javier Díaz de Vivar, Rubén Ditore y Enrique Sánchez. Nadie más va a Qatar. Audio de Deli González, Richard Ortiz. La verdad que muy contento primeramente por lo obtenido grupalmente, porque salir campeón del Clausura te lleva a estos premios individuales y bueno, contento por eso y ahora a disfrutarlo. Derly, ¿dónde estuvo la clave de la temporada? Por sobre todo el segundo semestre de Olimpia, porque parecía que en algún momento tambaleaban y después otra vez terminaron siendo campeones. Sí, la verdad que sí, mira que, como lo venía diciendo anteriormente, estábamos 10 puntos abajo prácticamente, todos nos dejaban prácticamente fuera del campeonato por la cantidad de puntos que llevaban los punteros en ese momento, pero bueno, nosotros
nos propusimos que sí podíamos y el grupo demostró que sí se puede. ¿Vas a seguir en Olimpia el año que viene? Yo tengo 2 años de contrato aún, así que ahora a disfrutar de esto. Pero no se analiza transferencia. Que hay darle para rato para Olimpia. No, yo tengo 2 años de contrato aún y como lo dije en su momento, que si hay una buena oferta, el presidente lo tendría que analizar y saber qué hacer. O sea, no te cerrás a esa posibilidad. No, obviamente que uno siempre va a pensar en el futuro del club y también en el futuro del jugador. ¿Y la familia qué te dice, Derlis? No, nosotros nos sentimos cómodos, estamos en nuestro país, en nuestra casa, con nuestra gente y es lo que nos gusta. El gol que metí generó bastante, así que contento por eso. Creo que ese partido fue clave para campeonar este. Decía que todos tiraron contra Olimpia, Richard. ¿Eso sirvió de trampolín para ustedes para llegar al objetivo? ¿Lo tomaron de esa manera? No creo que influya tanto, o sea, nosotros nos motivó lo que decían antes algunos colegas de ustedes. Creo que estábamos 10 puntos abajo y la verdad que eso algunas veces te motiva más y creo que de ahí empezamos a sumar y bueno, contentos porque trabajamos, sabemos con lo que el cuerpo técnico, el técnico es fundamental también y bueno, contento por eso y por algo logramos el objetivo. Richard, ¿esperabas que tu gol sea el mejor del año? Y la verdad que no, ni yo me puedo creer todavía ahora porque generó bastante, creo que como 3 semanas más o menos generó y fue una locura total, así que contento por eso. Richard, ¿cómo van a Derlis el año próximo en tu equipo? ¿Pero? ¿Lo ves a Derlis el año próximo? Y Bueno, tiene contrato todavía y después veremos. Pero sería bueno tenerlo otra vez, sabemos lo que es Derlis, es un excelente jugador, así que nos ayudó bastante también para campeonar. Richard, como un hecho jocoso, ¿qué te dijo Jan cuando te bajaba con el premio, justo el gol contra él? No, gracias a mí, me dice. Pero bueno, contento, como dije, bueno, la idea nuestra era campeonar y pudimos conseguir gracias al esfuerzo. Richard, se habló bastante de que cuesta que un jugador de tu talla esté en el banco. ¿Cómo vive Richard Ortiz estando en el banco, ya que sabemos todos que sos un jugador de jerarquía y emblema del Club Olimpia? Y bueno, la verdad que se entiende bastante bien porque yo venía de una lesión y también los muchachos estaban jugando bien, entonces iba a esperar mi lugar y no podía sacarle porque estaban jugando bien, entonces hablé con Julio y estuvimos de acuerdo y por eso me quedé en el banco. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Richard y Fernando Fernández, el goleador absoluto. Goleador de la temporada 2022. Sí. Un año muy lindo, pero en lo grupal no, porque nos faltó un poquito más. ¿Pero qué faltó? ¿Qué faltó según tu criterio? No, creo que nos faltó estar más atentos. Creo que tenemos que ser autocríticos cada uno y poder ver el año que viene y hacerlo de la mejor manera. Bueno, tu contrato vence en diciembre 31. ¿Cuál es tu futuro? ¿Ya tenés planes o conversaciones, mejor dicho, con los directivos para continuar? No, mañana me reúno con ellos para ver qué se va a hacer y si continuamos o no. ¿Te gustaría seguir en Guaraní? Sí, claro que sí. Sabemos que Guaraní es mi casa y me gustaría seguir. Pero analizando, ¿puede ser el momento de tener una salida al exterior, una revancha a nivel internacional o preferís quedarte nuevamente otro año en Guaraní? No, si se da, bienvenido sea. Creo que como todo jugador buscamos salir y si, como te digo, que si se viene, bienvenido sea. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Gran obra teatral El secreto de Pepe Chugón. Este domingo 23 funciones, 11:30, 14:30 y 17:30 horas. En el Teatro Municipal de Asunción, Ignacio Apane. Producción general Patricia Reina y Juan Carlos Cañete. La entrada es totalmente gratuita. Para más información, comunicate al 0983-110-770. Pechugón, a todos les gusta. Hoy está de cumpleaños César Brites de Santaní. Muchísimas felicidades, nos escucha siempre. Así que para vos, César Brites, de la ciudad de Santaní, muchísimas felicidades. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Bueno, ¿y viajó la selección esta mañana? Sí, viajó la selección esta mañana. Hablaron Richard Sánchez y Matías Galarza.
Aquí lo tenemos. Muy contento por estar acá, por volver a compartir con los compañeros. Se está armando un grupo muy bueno, un grupo muy sano y nada, contento por estar acá. Bien, y este momento de la selección donde nuevamente se renuevan las esperanzas, jugando bien por sobre todo esos últimos partidos, eso anima a seguir trabajando indudablemente. Sí, siempre uno está contento por estar acá, aparte hay muy buenas sensaciones, un grupo muy sano, muy joven. El profe está armando, está buscando lo que él quiere, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que él pide. ¿Cómo ves el grupo? ¿Cómo es el grupo aquí, los muchachos? Muy contento, muy alegre, o sea, siempre estamos con sonrisas, se está armando, como dije, un grupo muy joven y nada, contento por estar acá. ¿Qué balance sacás de lo que realizaste este año con el América y ahora llamado a la selección nuevamente? Sí, trabajo para eso, trabajo para estar acá, como digo, siempre agradezco por estar acá es lo mejor y nada, creo que eso también se refleja en el trabajo que hago allá. Indudablemente este tipo de partidos va a ayudar muchísimo a lo que pretende el técnico, volver otra vez a las raíces de lo que fue en su momento Paraguay. Claro, estos amistosos ayudan mucho para el profe y a los jugadores también para ir conociendo y para trabajar y conseguir lo que él está buscando. La verdad que muy feliz, muy contento por una nueva oportunidad. Como todos saben, es un privilegio jugar por la selección y bueno, a aprovechar la oportunidad que se da y dar lo mejor. ¿Cómo ves a este grupo, a este plantel que está consiguiendo resultados que hace mucho no se daba, Mati? La verdad bien, creo que el grupo está bien, estamos fuertes, sabemos que el grupo se está creciendo de nuevo, se está reformando para lo que se viene, ¿no? En lo personal, ¿cómo venís asimilando estas convocatorias seguidas que venís teniendo? ¿Qué posición te gustaría más arrancar? La verdad que feliz, contento, creo que se me está dando la oportunidad de joven, tengo que aprovechar, tengo que aprender de los más experientes y la verdad que la posición, yo soy volante. Y creo que el profesor me está utilizando en esa posición también. ¿Cómo ves tu balance en el Coritiba en el fútbol brasileño? La verdad que bien, terminamos con nuestro objetivo cumplido y ahora estamos viendo negociación si renuevo con ellos o me voy a ir por afuera. ¿Pero hay propuestas para jugar en otro equipo o...? Sí, hay propuestas y estamos viendo ahí. Fútbol a lo grande, Monumental, 1080 AM. El partido de mañana de la selección paraguaya. 22 horas ante Perú. ¿Quién están todos o quién falta? Y de aquí viajaron 19 y la lista se completa con los jugadores que directamente aterrizan en Perú. Al final viajaron todos, la duda estaba si había partido extra, cosa que no pasó. Viajan todos con normalidad los Olimpia Libertad. El que está en principio para jugar solo el primer partido ante Perú es Enciso. No consiguió la visa para ingresar a Estados Unidos, porque para hacer la visa tiene que estar en el país. ¿A dónde? ¿En qué país? Aquí, en Paraguay. Tiene que venir en Paraguay a hacer la gestión aquí en la embajada. No, pues, al estar en... ¿Y va a estar el segundo partido? Va a estar solo para el primer partido. Solo ahora ante Perú y después regresa a Inglaterra. Después regresa, él no va a los Estados Unidos. Ah, brillante niño. Que estuvo jugando el último partido, fue cambiado. Así mismo. ¿Le perdió con Aston Villa? Sí, perdió con Aston Villa, exactamente. Sí, ingresó a los 5 del primer tiempo y lo cambiaron a los 15 del segundo tiempo. Botín rojo, sí. El mismo. Y después ya regresa a Inglaterra, no se consiguió la visa. Digo botín rojo como un detalle. Sí. Lo pusieron a jugar de media punta y no estaba incómodo. Y trabajaba de atrás. Sí, pasa que tenía que meterse hasta entre los centrales, y los centrales ya tienen 1,90 m y era eso bastante influye, difícil. Los mantungos centrales influyen. Influye. Y vos si sos bueno, que le va a medir al rival, por le va a decir al rival cuánto no, tenés estatura. No tiene nada que ver, pero... ¿Qué es lo que no tiene nada que ver? Pero no el tamaño. Tiene una ventaja física importante. ¿Te das cuenta, Carlos? Antes era eso. Antes era eso. Sí. Y te lleva a decir entonces Messi no va a jugar. Si es más alto, puede ser más torpe. Y yo más rápido, te lleva a sacar ventaja. Totalmente. Si vos sos alto en la marca y yo soy bajo, yo te voy a sacar ventaja. Yo sé dónde te puedo hacer daño al defensor alto. ¿O no? Así es. Mira Derlis con los defensores grandes. Con los defensores grandes él siempre suele usa muy bien su cuerpo para sacarle ventaja. Sí, te complica más el delantero pequeño que el que tiene más o menos tu tamaño. Es complicado. Puede enseñar a Víctor Luis habla lo que no sabe. No tiene por qué saber tampoco. Él es periodista. Acaba de decir que no rindió porque eran defensores más grandes. Es que tenía que ir al choque muchas veces, lo buscaron por arriba. Se puede.
Se puede. No tuvo su mejor versión, lastimosamente. No, yo no te estoy descalificando, te estoy diciendo. ¿Por qué el jugador se da la vuelta en Inglaterra cuando viene el disparo? En todo el mundo. No. Se giran cuando... En España también es así. Sí, se dan vuelta. A mí me llama la atención. Uno se pone a ver, 1, 2, y cuando patea se da vuelta. ¿Por qué? No hablamos de la mano, no tiene nada que ver mano arriba ni mano abajo. ¿Qué es eso? ¿Por qué eso era, Dani Cáceres? Y yo la verdad, cuando entreno a mis jugadores les digo que no se volteen, que no se den la vuelta. Hay una conferencia de Pochettino cuando estuvo en el Tottenham que puso unas tareas de ejemplo precisamente para evitar los goles por girarse a los defensores. Pero yo dije que marcan de espalda. En Premier League, él decía que era un hábito que tenían... Pero así yo veo. Como algo instintivo parece que lo hacen. Pero marcan dándose la vuelta. Y yo le decía, miraba yo, ¿y eso qué es? Deja 1, 2. No voy a imitar a ningún relator español. y cuando valga cuando va a pegar, así hacen. Sí, movimiento. Se dan la vuelta, sí. La producción de goles es fantástica por eso y hay que aprovechar. Los delanteros jugadores a Ávila tienen que aprovechar eso. Y aprovechan para enganchar. Y los aprovechan, lo hacen. Y también cuando estiran la pierna, viste, el defensor, yo soy entrenador, quiero que mis defensores bloqueen los remates a veces cuando van a patear. Y a veces el jugador va caminando a bloquear esos remates y los delanteros te pasan por el medio de la pierna. Messi, Agüero, Di María, esperan que estiren la pierna y se la pasan por abajo de la pierna. ¿Así es? Sí. Aquí es. Controlan acá. Y cuando se van a girar aprovechan cuando está haciendo el jugador para enganchar, amargar a golpear. Quería hacer una pregunta, ¿por qué tiene el paraguayo como defensa central? ¿Vos te percataste? Llegó un momento dado, Carlos Ayrton, que el fútbol paraguayo transfirió más a arqueros y defensores que volantes y delanteros. La defensa completa fueron transferidos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. En el arco Chilaver transferido. Después tenía toditos los del fondo transferidos. Atlético de Madrid llevó a los dos. Llevó. Cuando fueron al Atlético de Madrid, que no le fue muy bien, pero venían. Pero lo que te quiero decir, ni menos echamos mérito a Yala ni a Gamarra. Pero llegó un momento dado en que el fútbol paraguayo se nutría de buenos defensores y eran los primeros en salir. Eso que dicen el paraguayo, buen zaguero, buen central, ¿cómo le llaman a eso? Sí, el paraguayo tiene fama de ser aguerrido, yo creo, en todo el mundo. Esa es la característica. Es una de las cosas que se destaca. Sí, el propio Julio Cáceres. Sí, Julio estuvo en Francia también, estuvo en España. Sí. River Boca. Capitán de River, capitán de Boca. Capitán de Boca. Un día no quiso jugar el partido, se contó él. No. Acá fue, ¿dónde fue? Vino acá y dijo, no voy a entrar a la cancha, digo. Hasta que no se arregle su situación. ¿Vos sabías? No me acuerdo de todo. No sé, por eso es lo importante. Pero está Julio como técnico del Olimpia, pero tenemos que aprovechar porque también va a dejar muchas enseñanzas. La historia de Julio fue fantástica, como jugador de fútbol, ¿no? Sí. Fue fantástica. Y entonces queríamos ir conociendo más también, aprovechando la presencia de Carlos Ayrton García, que es director deportivo del Olimpia. Dicho sea de paso. Y queremos hablar, bueno, mientras esperamos, Julio, te vamos a preguntar, ¿cómo llegas al Olimpia? Porque va a recibir tarjeta amarilla al técnico. Está amonestado. Está amonestado, entra el técnico del Olimpia. ¿Vos llegás a Olimpia cómo? Contanos. A mí me contacta el presidente. Cardona, pues él quería una persona que, por esta limitación que tenemos o que teníamos, no sabemos si vamos a seguir teniendo para contratar, quería una persona para ayudar a potenciar las formativas y sobre todo que ejerciera un poco de enlace entre las formativas y primera. Entonces la idea era que yo entrara en el club y trabajara de la mano de Beto Monzón, de Fanego, de Fernando Cali y demás, en un poco trabajar sobre la metodología y también para identificar los jugadores que pudieran ayudar y acortar esos tiempos de adaptación, porque necesitaban los jugadores para allá. Y una vez que entró en el club, o cuando voy a entrar al club, Julio pidió para que yo traje un poco más cerca del primer equipo. Entonces hay un poco que cambia mi situación y paso a agarrar la reserva y trabajar un poco también ayudando en el cuerpo técnico de primera. Así es como entro yo al club. Y luego a los 2 meses, a los 3 meses me parece que es cuando sale Quique Grandaida, eso es, y ahí el presidente me pide para que haga esas funciones también.
¿También la doble función? Sí, o sea, seguía ayudando obviamente dejó de entrenar reserva porque era imposible hacer todo, sigo ayudando en el cuerpo técnico y agarro la dirección deportiva. Y era por el tema, Dani, niño, Víctor, del temor de no incorporar y ver lo que hay en la casa. Bueno, y seguir potenciando. Al final creo que la obligación o la exposición que le hemos puesto a los chicos era que los necesitamos ya. No podíamos... Y hoy vos le decías a Julio Cáceres, puede ser. Sí, o sea, conversamos mucho. A él le gusta también ir a ver a las formativas. O sea, no es solo que vaya yo a verlo. David también, que es del cuerpo técnico, va a ver mucho a las formativas. Julio se acerca a ver a las formativas y conversamos mucho sobre los jugadores que pueden ser. Lo primero que hicimos fue la reserva de este segundo semestre. La perfilamos con jugadores muy jóvenes y lo que hicimos fue acelerar un poquito los pasos de los jugadores sub-19. Nuestra reserva ahora mismo, yo creo que el 70 o el 80% son jugadores sub-19 o sub-18. Y tratamos precisamente de eso, de exponerlos más. Obviamente no es el nivel de dificultad es más grande cuando juegas con jugadores que tienen más edad que tú, para tratar de acelerar los procesos para que estén un poquito más cerca del primer plantel y de poder dar una mano en primera división. Carlos Aitor, y desde esta perspectiva de la nueva función, porque bien te recordaba Dani recién en el corte que trabajaste como técnico, trabajaste como asistente, coordinador de inferiores y ahora director deportivo. Desde esta nueva perspectiva que se te abrió en Olimpia, ¿qué diferencias encontrás o qué situaciones vas variando con respecto a los trabajos anteriores que tenías? Bueno, digamos que también comentas que están en varios sitios en un club, al final son distintas perspectivas. Mira, cuando estás dirigiendo o estás de asistente, el enfoque es mañana, no puedes mirar mucho más de mañana, tratas de mirar más adelante, pero al final sabes que el resultado es el que marca todo, entonces estás muy enfocado en analizar al rival, en ver el siguiente partido y demás, y creo que según vas asumiendo posiciones un poco más de coordinación o de planificación, empiezas obviamente a mirar el mañana también, pero a empezar a mirar el paso mañana, el dentro de 3 meses, a ver un poquito más el medio plazo y a mirar más en construir algo que en tratar de sacar el resultado ya. Creo que esa es la mayor diferencia. Para enriquecer nomás lo que dice Aitor también, pareciera que se contraponen las funciones, pero es al contrario, una va nutriendo a la otra y es increíble cómo ese poder ver de todos lados no es que te confunde en el rol que vos tenés, sino que te enriquece ¿para qué? Para ayudar a Julio César, ¿verdad? Para ayudar a Monzón en la metodología de inferiores. O sea, vos como estuviste en primera división, que los centros de zurda salen mal, entonces vos ves metodologías para trabajar en inferiores, ayudas a Julio César en el análisis táctico de los futuros rivales, estás en todos los detalles y esas herramientas que vos tuviste al pasar por varios lugares te ayudan a sacar mejores informaciones. Al final, ahora con todos estos cambios terminamos centrándonos sobre todo en lo que es la reserva y primera y hacer seguimiento en inferior. No llegamos a entrar en nada de metodología de inferiores todavía, o sea, todas las cosas de inferiores es el trabajo que están haciendo ellos, pero bueno, la idea es ir creciendo en esa línea. Trabajaste unos años en Jamaica antes de venir a Paraguay, ahí sí, como técnico, ahí fue un proceso más largo, ¿verdad? Ahí estuve un año de director técnico y luego estuve en la selección nacional de asistente. Bueno, y se corta todo porque llegó tarde. Y a ver, ¿viste la amarilla? ¿Qué tal, Julio? Hola, saludos a usted y bien, disculpen la tardanza, pero estábamos ahí apurando de todos lados, ¿verdad? Hoy tenés que ir a tu valle. Sí, hoy tengo la invitación de mi gente, de mis amigos, de mi ciudad San José de los Arroyos y quiero compartir con ellos también este momento. ¿En qué cambiaste vos, jugador técnico? ¿Qué cambió tu vida? Bueno, en mi vida, mis amigos, no hemos cambiado nada, sino solamente esa ausencia que de repente ellos por allá y yo por acá, pero estamos siempre, gracias a la tecnología, en contacto, conversando y siempre el apoyo total de ellos. Desde que me inicié en el fútbol y hoy en otra faceta que el entrenador, ¿verdad? Yo considero que se va consolidando, Julio es muy consciente, Carlos Ayrton, joven, técnico joven, se va consolidando, Dani, con lo que es el futuro. Iniciaste una carrera y están los picos, sube y baja, hay que tener mucho emocionalmente aguante. Voy a contar lo que dijo, ¿vos sabés quién es Osvaldo Domínguez Díaz? Sí, claro. ¿Sabes lo que dijo Osvaldo cuando Almeida iba a ser técnico?
No. Cuento esto como anécdota, no menospreciando nada, sino poniendo ejemplos. Le iban a nombrar a Ever Almeida, técnico de Olimpia. Iba a ser el paso de jugador técnico. Entonces dijo Osvaldo Domínguez, espera un ratito. Osvaldo dice, él tiene que cumplir una etapa. Y voy a decir una infidencia. Pero con respeto a Osvaldo, no lo digo mal pero uno aprende en la vida, especialmente cuando llega a la madurez y escucha tantas cosas. Hay que ver en qué manera el jugador de fútbol le va a respetar a un ex jugador de fútbol cuando está dejando de ser jugador de fútbol. ¿Se entendió lo que digo? A sus compañeros, a sus ex compañeros. Lo tenía hace poco como compañero y hoy pasa a ser técnico. ¿Se puede sentir eso, Julio? Lo digo delante de Dani Cáceres, que es un ex jugador de fútbol excelente, capitán en varios equipos, y vos lo fuiste. ¿Cómo esa transición, lo que yo quiero saber? ¿O queremos la transición? Joven, ex jugador, reserva, primera, con los otros jugadores. Contanos, Julio. No, yo recuerdo muy bien cuando decidí colgar los botines, como se dice, y quería estar en el otro vestuario, el vestuario del entrenador. Pues recuerdo cuando Gorosito estaba, me quedé con ellos hablando ya en aquel momento con Miguel Brunote, ¿verdad? Que estaba el presidente, y quería sentir primero, ¿verdad? No era pasar directamente ya, terminar y ya dirigir, sino quería tener ese momento, ese tiempo, sentir un poco, ¿verdad? Porque diferencia hay mucha diferencia de jugador al entrenador hoy día. Y pasé una etapa, de ahí más me habían ofrecido para dirigir también la reserva, recuerdo, y me hice en silencio 1 o 2 días, en el sentido, y lo acepté, porque empezamos ahí a trabajar con Paco, y la verdad que fue algo me gustó mucho la forma que lo encaramos, y más todavía con la juventud, que es mucho más difícil todavía hoy día, pero entendieron rápidamente las ideas, las intenciones, y uno iba creciendo. Terminaba la práctica en la reserva, pasaba a la práctica de primera, totalmente diferente otra vez, porque tenés jugadores de jerarquía, y yo, como lo estabas nombrando, es compañero, ¿verdad? Que jugaron conmigo, sí. Y a una vez tenían esa afinidad y conversaba conmigo, Julio, mira esto, así conversamos, ¿verdad? Y el técnico era Gorosito con otro, y lo que yo solamente decía era, por sobre todas las cosas, el jugador siempre le gusta esto, le gusta aquello, no le gusta esto, siempre hay eso. Pero cuando me ofrecieron en un momento complicado de agarrar la primera, acepté ese desafío, y nos sentamos en el vestuario, ¿verdad? Porque no es fácil sentarte ya del otro lado frente a ex compañero, ¿verdad? Que tenía ahí, que hemos disfrutado muchísimo como jugador, pero lo que puse primero era el respeto por sobre todas las cosas. El respeto del lado del jugador y el respeto ya del lado del entrenador. Y cuando digo el entrenador, le dije, nosotros tenemos que decidir. Pero perdón por la interrupción, cuando vos hablas de esto, Julio, decís el respeto, ¿significa que Osvaldo no estaba lejos de la verdad? De la vida que tengo ahí sentadito. Yo creo que no. No, cuento como anécdota. Lo tenemos al aire, me parece, ¿no? Y cité nombres. Perdón un ratito, por favor. Ernesto Diego, ¿están bien? Sí, súper bien. Decía Arturo que tengo un hermano de la vida sentado contigo ahí. ¿Hay Carlos Ayrton o Julio? No, Julio. Para mí, Néstor, yo le conozco, grande persona. Rosato. Sí. Y compartimos mucho, mi señora estuvo trabajando con él en Samber, en la Radio Conquistador, ellos estaban ahí y así lo estuve conociendo. Así que Ernesto con Julio te espere y toman un cafecito acá en la U. Estamos con Diego. Julio, ¿cómo te va? ¿Cómo andaba Diego, Iván? ¿Bien? Bien, un saludo para Julio, para el técnico campeón, para Ayrton también, un saludo para los muchachos. Bien, estamos ya en contacto con ustedes para lo que desean. Mi cariño para Néstor Rosato, un tipazo. Sí, un cariño. Mi cariño para él. Mi cariño. Le digo, no digo Diego porque así, hola, yo le digo, hola Diego, así que tal papá, ¿se entendió? Dieguito también, un saludo especial ahí. Bueno, estamos hablando, y esto es importante, Diego, Ernesto, la audiencia de fútbol a lo grande Monumental, duple con NPI, el tema del jugador, ¿vos me entendés lo que digo? Sí. Osvaldo Domínguez no estaba lejos, la verdad. No estaba lejos. Le estamos contando a Diego y a Ernesto Rosato que la transición, ¿cómo te ganas el respeto cuando fuiste
compañero, y después hay una etapa distinta, en la cual que puede ser enérgico, puedes advertirlo, puedes decirle que no se repita, te puede mirar como diciendo, y después se duda. Nosotros no fuimos compañeros. ¿Te pasó? Claro, algunas veces en algunas veces declaraciones, hasta todo, hay algunos jugadores que de repente en un momento vos le das la cara que no lo han tomado bien, pero tuve mucha paciencia en el sentido de querer explicar. Nos sentábamos mucho con varios jugadores, tenían creo que esa afinidad de tocar la puerta y quería hablar conmigo, y sí, sentate acá, y conversamos mucho. Tuve mucha paciencia. Vos tenés carácter fuerte. No carácter fuerte, sino buscamos una forma. Yo digo que buscamos la forma de... Si no se te entienda vos, y el técnico tiene que creer en el jugador, y el jugador tiene que creer en el técnico, ¿verdad? Claro. Ayrton, Ayrton, así es. Creer las partes, yo te creo a vos, cree en mí. Para llegar a eso tiene que haber una afinidad, evaluar las cosas y decirse la cara de frente. Y esto no es que estemos recordando a Julio en el pasado, porque es campeón con Olimpia, pero pasaste una etapa muy difícil, y vos sabés, Carlos Ayrton García, cuando dijiste expresiones, acá hay que saber dónde estén los que quieren, dijiste. Claro. Los goyanienses fue eso, después de la eliminación. Y tienes razón, eso de goyaniense, yo dije que había que sacar un comunicado donde los jugadores tenían que haber pedido disculpas. Pedimos disculpas a la visión deportiva por lo mal que jugamos. Yo te dije, te lo recuerdo, ¿por qué tenemos que pedir disculpas? Te dije yo, en ese sentido nomás. Pero vos sabés lo que fue el papelón contra Goyanense. Y no solamente... Parecía todo estático. Sí, fue una transición que una vez yo estando parado ahí, una vez... Pucha, dije, o sea que me puse en la cabeza un montón de situaciones y cómo podía mover, digamos, es como el ajedrez, siempre hablando con mi cuerpo técnico, Carlos también, ¿verdad? Pero son situaciones, momentos del fútbol que pasa y yo siempre digo, ¿verdad? Porque el fútbol es tan lindo que hay momentos que aparecen montones de situaciones y vos tenés que estar preparado en ellos para poder resolver o tener la forma de resolver, ¿verdad? Y yo me sentí muy golpeado esa noche. Y por muchas cosas más, una vez nosotros el profesional paraguayo necesitamos mucho el apoyo. Apoyo, yo digo que tenemos que tener tropezones así difíciles y tener que tener presidente y directiva el apoyo para levantar al grupo, porque nosotros estábamos, este año fue más que especial, ¿verdad? Por las situaciones de nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien claros, tranquilos, no poder hacer decisiones así rápidas ni pensarlo, tenemos que analizarlo siempre, ¿verdad? Y yo esa noche nosotros volvimos, yo me fui a mi casa con mi mamá, no toqué mi celular, yo le dije a Enrique Landaya en aquel entonces, el día lunes yo no me presento. ¿Y por qué? No. La verdad que hoy sentí algo y hoy solamente a vos ni le comuniqué a mi cuerpo técnico, después solamente hablé y me quedé el día viernes, sábado y domingo, lo cual el domingo prendí mi celular y era el presidente quería hablar conmigo y tuve que venir el lunes a la mañana porque me dijo, tenemos que hablar hoy domingo. No, hoy no, el lunes me iré en Asunción y hablaremos porque teníamos que presentarnos a la tarde el lunes. Y yo le dije que yo me sentía así. Necesitábamos más apoyo, necesitábamos una forma diferente. Él en el apoyo siempre está, ¿verdad? Pero ese día como si fuera que se terminó todo. Era como, estábamos todos muertos en el sentido de... Teníamos ilusiones. Yo mirando ya los partidos, analizábamos, porque hicimos un gran partido acá. Nos quedamos cortos en el resultado y ese ambiente que generamos acá, allá, previo a los partidos, el entrenamiento de la tarde, era joya del ambiente, ¿verdad? Y de repente en 7 minutos yo perdí mi clasificación, ¿verdad? Porque 7 minutos o 20 minutos donde nos metieron los goles estuvieron ahí y después nosotros no pudimos tener esa reacción. Esa posición tuya obedecía ¿qué? ¿Cómo? Esa posición tuya de no hablar, ¿obedecía a qué? Algo tiene que haber para que vos digas, te llama Cardona y vos decís, yo no quiero hablar, celular apagado, después prendo, ¿por qué lo hiciste? Y dije que pensé, a lo mejor, ¿será que yo tengo algo más después de esto para llegarle a los muchachos? Dije, sí, y por eso siempre consulto mucho, yo consulto, hablo. Elvio, una persona que espectacular, tienen otras visiones de experiencia. Dije, algo habré hecho mal este partido, porque era la primera vez por la experiencia que uno está empezando a quemar y se presenta y digo, ¿qué entonces, falta? El carácter. Claro,
Claro, entonces no estoy equivocado cuando te dije tenés un carácter fuerte. Claro, no, tengo un carácter, yo converso. Carácter fuerte. Me llama... Pero la gente tiene que saber quién sos vos. Me llama el capitán esa mañana porque no dormimos nada y él sabía, Enrique Landay rápidamente le dijo, ¿verdad?, lo que yo manifesté. Y le dije, mira capitán, hicimos esto, creo que teníamos que haber hecho algo más. Necesitamos haber hecho algo más, ¿verdad? Y no podemos quedarnos con esto. Y hoy es un golpe, ¿verdad? Y el capitán dice, sí, pero los golpes siempre sabe cómo tenemos que pasar y todo. Porque yo ingerí mucho con ellos cuando entró Cardona, de hablar con Richard, hablar con Alfredo, porque estaba en la culminación del contrato, había una deuda de 8 meses, podían haber agarrado todas sus maletitas e ir del club. Todo, la mayoría con esa deuda que se tenía. Entonces, y yo estaba ingresando, ganamos la Copa Paraguay, la Supercopa, y teníamos que hacer algo. Yo no digo que Cardona hizo mucho, él hizo sacrificio inmenso también de buscar la forma de poder cumplir con ellos, buscar otra forma de tenerlos ahí, que después lo voy a cumplir. Desde que asumió él prácticamente no ha fallado con ellos en casi todo. Pero antes esas deudas que había, los muchachos, ¿cómo yo podía llegarle? ¿Cómo yo podía exigirle? 8 meses abajo. Está hablando de 8 meses que no cobraban. Cuando entró Miguel Cardona estábamos así. Julio Cáceres. Cuando nosotros agarramos... Es difícil, te acompaña, digo, quien está acá, aunque llegó primero que vos, Carlos Aito. Julio, 8 meses. Y esa era la tarea más difícil, Arturo. Cuando yo le dije, si yo pudiese solucionar esa dificultad, lo haría. Pero como ya somos profesionales y seguimos acá, cambiemos un poquitito el chip, a ver si buscamos en lo deportivo y poder estirar un poquitito lo otro, ¿verdad? Y eso fue lo que, en eso empezamos, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso? Se solucionaba pagando, pero necesitamos también. Estábamos últimos en la tabla, sí. Estábamos lejos de lo que era la Libertadores, también era una tarea sumamente complicada y difícil. Pero entonces nosotros ahí dijimos, como estamos acá, olvidémonos un poquitito en lo económico, por algo ustedes siguen estando acá, porque si no querían ellos no iban a estar más. Y ahí empezamos a ganar, buscar la forma. En los partidos íbamos creciendo y ahí Miguel también buscando la forma y venía ya a empezar a cumplir un poquitito y íbamos así, pedazo a pedazo, pero en un momento él terminó el año, estuvimos trabajando mucho todo ese diciembre, yo hablando con el capitán, hablando con el arquero, porque habían otras ofertas para ellos, dinero en mano, era muy tentativo para el jugador, ¿verdad? Pero uno confiaba en ellos y a través de esa amistad y lo que nosotros teníamos, ellos se quedaron, cumplió con ellos y estamos acá hoy día, ¿verdad? Esa etapa se cumplió. Se cumplió todo. ¿Puedo pedirle disculpas si hay una interrupción en la charla? Con César Farías. Sí, ¿Sabe quién claro. es César Farías? Sí, señor. ¿Vos le conocés? Sí. Ahora que aunque yo combiné ayer y no quiero ser irrespetuoso, Gerardo, vos tenés el número de Farías. Y estoy pidiendo el permiso a nuestro invitado porque habíamos acordado, hay 2 horas de diferencia, me estaba diciendo ayer cuando le llamé, Ecuador, y queremos hablar con César Farías y no quiero quedar como un informal, y vos me conocés muy bien, ¿verdad? Tranquila. Me conocés muy bien, ¿verdad? Sí. En Julio Cáceres. ¿Sabés el tema? Van allá a vender café. ¿Cómo verá? O con Carlos Humberto Caparedes. Van allá a vender café. Sí. Carlos Humberto. ¿Vos sentado con Alfredo Mendoza? ¿Quién fue? Sí, yo estaba sentado con Alfredo. ¿Sabés vos? ¿No querés tocar el tema? No. ¿Sabés vos? No. ¿Vos? ¿Tiene otro? Cuando viniste a jugar, vos viniste acá a jugar con River, ¿te acordás? Sí, claro. ¿Y no ibas a jugar el partido? No, me habían llamado y me habían prohibido jugar ese partido. Y jugué. ¿Te acordás que estaba en duda? ¿Contra quién era? No, yo había tenido el permiso de mi equipo, del dueño de pase, el Nantes, de poder acoplarme de vuelta al Mundial con River, que íbamos a jugar, creo que el cuarto de final era con Libertad. Y ya era el día del partido y me llaman de Francia que no voy a poder jugar porque los avales bancarios que presentaron no le convencían al presidente del Nantes y que no iba a jugar. Yo le dije, ¿cómo no voy a jugar? Estamos a 4 o 5 horas del partido. No, y ese es el orden. Está bien, entonces cortamos, seguíamos en el Hotel Sheraton en ese entonces y
Me llama Daniel Pasarela, ¿qué hacemos para Guames? Daniel Pasarela. Vamos a jugar, le dije. Y jugué y después esa noche mío me llama la secretaria del club Nantes y me dijo, vos tenés que agarrar el primer vuelo de la mañana y tenés que estar acá. Ellos también tenían una duda de que yo me instale acá, no ir y forzar las negociaciones, ¿verdad? Pero no, mi intención no era eso, tuve que volver y tuve una sanción de 15.000 euros por haber jugado ese partido. Pues tienen razón porque mi contrato seguían con ellos y yo, digamos, violé esa regla del club y bueno, tuve que acatar y tuve que asumir esa responsabilidad. Yo cuento anécdotas para que la gente te vaya conociendo más. Sí. ¿Vos sabías la historia? No. ¿Vos? ¿Vos? No, son cosas que hacen a la persona, ¿verdad? Sí. Y ya sabes cuando anécdota. A mí me critican mucho porque a la vejez, pues vos te recordás de muchas cosas. No sé si me entendés. Tu mente pues se va mucho atrás, claro. Especialmente para saber el respeto que se ganó Julio. Está sentado Julio con Alfredo Mendoza acá. Y pasa él, de verdad. ¿Y cuánto tiempo le estaban esperando? Mucho. ¿Vos sabés, Carlos Aguito? ¿Vos? No. ¿O querés volvemos al fútbol en Montreal de Olimpia, verdad? No. Ahora te va a morir de ganas. Porque tiene mucha historia, Julio. No es que yo sea un adulador de Julio. No se confundan las cosas. No se confundan las cosas. Acá parece decir que si van a invitado tenés que adularle, ¿sabes? Y no, se equivocan. Lo que sabemos quién es, sabemos lo que pasó y lo que llegó por carácter. Por eso le dije en lo de Olimpia cuando dijo lo que dijo, y es muy bien lo dijo cuando las cosas andaban mal, y dijo Julio Cáceres, ¿cómo que dijo la palabra de él? Cuando advirtió al plantel. Advierte al plantel. Sí. Que necesitaba jugadores comprometidos y más todavía los jugadores grandes, ¿verdad? Ellos me conocen y el deseo es que ellos también dejen un legado positivo a los más jóvenes, ¿verdad? Y eso implica muchísimas cosas, ¿verdad? Algunos en ese momento quizá no lo entendían tan bien, los capitanes lo han entendido perfectamente también y de esa base partíamos, ¿verdad? Porque necesitamos tener ese tipo de carácter para poder salir adelante y creo que hemos logrado de vuelta recuperando, porque hemos también sentido, hemos pasado muchos golpes en el plantel, pérdida de familiares, o sea que éramos una familia también, entonces necesitábamos tener ese carácter para salir adelante. Pero fue difícil, ¿eh? Sí, muy difícil. Trabajando una pretemporada, lo del COVID, íbamos a salir de la villa porque estábamos en peligro de contagiarnos todos. No. Juguémonos todos acá y cuidémonos y fue así que terminamos. Después el inicio del año ya un golpe, ¿verdad? Con uno de los jugadores. Y más todavía ahora al terminar este campeonato de festejar, tenerle a un jugador llorando, lo que era Saúl otra vez era un golpe en el corazón, porque sé lo que se siente, sé ese tipo de lesión y uno tiene que arroparle bien a ellos para poder recuperarlos anímicamente, ¿verdad? Porque ellos fueron parte de esta conquista y se le debe todo a ellos, ¿verdad? Un segundo, Julio, voy a saludarlo a César. Adelante, Gerardo, adelante, vamos a estar por WhatsApp. Carlos, esto, permitime. Y NPI también va a tener a César Farías, es técnico del Cerro. ¿Vos lo llegaste a conocer bien? Sí, claro que sí. ¿Cómo te va, César? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Ayer estaba combinando contigo esta entrevista, quiero ser respetuoso, perdón por los 20 minutos de demora. Estamos con Julio César Cáceres en los estudios, César Farías, campeón como técnico en Olimpia, con Carlos Ayton García, director deportivo del Olimpia, y compartiendo la charla con Leño en la mesa, ahora con vos, y vamos para NPI a través de nuestro canal. Contanos, César Farías, ¿qué sentís vos a título personal? 77 años, el Aucas en Ecuador por primera vez campeón de liga. Contanos, César. Primero que nada, felicitaciones a Julio. Me tocó enfrentarlo cuando él todavía jugaba en la selección y en Guaraní, cuando estuve en Cerro. Hoy ya de este lado, felicitarlo porque no es fácil ser campeón y bueno, bien merecido. Sentirme bien, la verdad, en tranquilidad, en paz, la satisfacción de haber cumplido. Se nos fue dando todo redondito, pudimos ir creciendo partido a partido y después sostener la presión de estar invicto, del liderato, de enfrentarte a los grandes, y muy agradecido con todos mis jugadores, ¿no?
Acá te saluda vía WhatsApp y NPI nos dice hasta qué momento estamos, Néstor Rosato y Diego, ustedes disponen. Este es un duple, César Farías con Julio César Cáceres. Se estaba acordando de vos, Julio. Hola, profe, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte, muchas felicidades también por el campeonato y esperemos que sigas con los éxitos. Muchas gracias, igual para ti, campeón. Acá siempre, como lo dijiste, me recuerdo cuando todavía uno estaba dentro de la cancha y ser parte del espectáculo, y hoy en otra faceta, pero es una faceta linda donde uno empieza a caminar y gracias a unas bendiciones también nosotros también pudimos gritar campeón y es una gran satisfacción esa emoción, ¿verdad? Sin duda alguna, es muy cierto. Sabe que en su momento, cuando fuimos a Cerro, nosotros obviamente habíamos analizado la selección muchas veces porque fueron muchos encuentros con la selección de Paraguay y pregunté de por qué no podíamos ir por usted, sabiendo de toda la jerarquía y su trayectoria a nivel de clubes en Europa y en la selección. Y nosotros no pudimos tener injerencia en la llegada de jugadores a Cerro, pero nos hubiese gustado muchísimo poderlo tener. Ese Guaraní anduvo bastante bien en el campeonato, contigo también me recuerdo. De hecho, quedaron afuera en un partido por penales que me recuerdo que Rodrigo López, que siempre metía los penaltis, erró esas cosas que tienen los penales contra Independiente del Valle, que después llegó a la final, que sí. A lo mejor no esas cosas del destino no tuviesen hoy el recorrido que ha tenido Independiente, ¿no? Ese partido ustedes fueron muy superiores. Y sí, son situaciones del fútbol y yo recuerdo, tengo amigos dirigentes también en Cerro, recuerdo en su momento me habían hablado a través de otros amigos, ¿verdad? Eso fue cuando estaba en Guaraní, pero creo que ellos también decían mucha la identidad que uno tiene con un club y todo, y esas cosas creo que habían trabado un poco, ¿verdad? Pero no tuve a lo mejor en ese momento una conversación directa con usted. Siempre es diferente hablar con el entrenador, ¿verdad? Pero bueno, en algún momento nos volveremos a reencontrar seguramente en otra situación. Seguro. Bueno, gracias César, queríamos saber de vos. Ahí estás en el AUCA con Julio Cáceres, que pudo haber sido jugador de Cerro, o pudiste haber sido jugador de Cerro, César, ¿o no? Julio. Sí, es que sabía el interés, a lo mejor tendríamos una conversación, ¿verdad? Bueno, César, un gusto hablar contigo, estamos con los invitados. Ayer teníamos al presidente del Olimpia, hoy tenemos a Julio Cáceres, Carlos Alberto García, director deportivo. Así compartiendo tu éxito que estás teniendo en el Ecuador con el AUCA, César, y un saludo a todos los componentes del cuerpo técnico. Muchas gracias, un fuerte abrazo para todos, gran saludo a todo Paraguay. Gracias, muy amable. César Faría con Primo porque fue técnico de Cerro. Y con Primo digo con la nota pactada ayer. Enseguida volvemos. Diego, Néstor Rosato, hasta aquí el contacto con ustedes, ¿verdad? Sí, señor. Muchísimas gracias, Arturo. Un saludo a la mesa, un saludo a Julio. Dieguito. No, un saludo para Julio, también para Ayrton. Bueno, y seguimos muy nosotros bien, acá gracias, en el estudio. Vamos contigo, lo dice, y volvemos redondeando la charla. No queremos robar mucho tiempo. Está el futuro, está tu contrato, está tu continuidad. Jugadores si pueden incorporar o no. Jugadores que todavía no jugaron en primera. Ya volvemos. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmsp.org.pirega y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Vení a Giga, parte de tu vida. Vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPirega. Giga, parte de tu vida. Los martes en Farmacias Catedral ahorrás con Sudameris Bank, con descuentos hasta el 40% en todas las categorías, con todas las tarjetas del Banco Sudameris, en todas las sucursales. Llamanos al 627-7000, escribinos al 0985-689-701, ingresá a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte.
En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, y en Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Vélez, Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. La Universidad Iberoamericana invita a investigadores, docentes y estudiantes a una semana de formación, investigación e intercambio único en el 11º Foro de Investigadores del 22 al 26 de noviembre con disertantes internacionales, mesas temáticas y entre otras, con el apoyo del BID y ASO Becal. Infórmate más en unive.edu.py y en redes sociales en la Unive. Construí tu mundo profesional. No voy a contar una historia, vamos a hablar, ustedes se desubican todo, después soy culpable yo, después me critican Pero comienza a hablar. todos tenemos otra actividad, que eso de vender café, vender diario, vender caramelo. No está entendiendo. Yo conozco bien a Julio y él me conoce bien, no mentimos. Yo vendía jugo, todo. Jugo de limón, ahí todo. Ahí la cancha de carrera. Ahí está cerca Julio otro micrófono. No, ¿Qué sí que vos pudiste haber sido jugador de Cerro? Y a lo mejor, no sé, pero mi identidad con el Club Olimpia era difícil, ¿verdad? Conversaban, hacían esa propuesta. Recuerdo cuando salí en el 2012, después de mi vuelta al club, tuve la lesión en la rodilla, después me recuperé. Y había esa propuesta, porque tenía amigos directivos también, a través de otros amigos habían llegado a mi persona. Y habíamos decidido, teniendo propuestas para salir afuera, como Colombia, Chile, decidimos quedarnos en el país con mi familia y decidimos quedarnos en Guaraní. Creo que fue también una decisión acertada. Casi 5 años de muchas cosas lindas. Hemos salido varias veces vicecampeón, campeón, y después creo que casi 47 años habíamos llegado a la semifinal en una Copa Libertadores, porque había, cuando yo llegué recién en Guaraní, un plantel muy bueno, y con un plantel reducido tuvimos esa oportunidad de llegar. Un plantel reducido pero muy comprometido en aquel tiempo. Esa es la historia, parte de la historia. Estaba él acá, y acá estaba Alfredo. ¿Quién estaba a la derecha? No sé, Arturo. Pasa. Y vos le estabas esperando a él. Allá esperando en la Mora. Sí. ¿Qué pasa? Le estaba esperando Julio. ¿Vos sabés la historia? No. ¿Y vos? No sé. ¿Vos? Nadie sabe. ¿Quién sabe, verdad? Y está acá él. Y acá está. Yo quiero saber. Qué chumazo, Dani. Disculpame, Dani Cáceres. Ya pasó ni otro tiempo y acá está. Y pasa acá. ¿Y hace cuánto tiempo le estaban esperando a él? No hay mucho tiempo, entre hablar y hablar. No, pero ¿cuánto tiempo estuvieron sentados hasta que pasaron? Entra él. Como 1 hora por ahí. Ya volvemos. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya detrás de cada pedido. Volvió a Tupí la tan esperada Maratón Jam. Hasta el viernes vas a tener descuentos en todos los productos de la marca Jam. Si ya sos cliente Tupí, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llamanos al 519-9000. No te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Bueno, volvemos a tocarlo a Ayrton. Comenzó, le llamó Cardona, vino, formativas. Olimpia no podía comprar jugadores, contratar, Julio. Y después vos lo llamás a Carlos Ayrton García. Sí, hemos tenido contacto a través también de otra persona, lo cual el presidente creo que fue el primero que habló con Carlos. Yo le conocía a través de otra gente trabajando, ¿verdad? Y siempre yo fui bastante abierto con las personas, ¿verdad? Y era un momento donde necesitábamos que venga personas también siempre convencidas de trabajar mucho en el club. Y lo aceptamos, le conocí personalmente, muy buena referencia, y hoy día la verdad que me satisface tenerle cerca del cuerpo técnico. Un gran trabajo, podemos decir siempre acertada, no solamente porque hayamos salido campeones, sino por todo el trabajo que se hizo desde un principio hasta ahora, ¿verdad? Porque esto de campeonar puede ser también que en un momento no hayamos llegado al objetivo, pero el trabajo que se hizo fue duro, de mucha paciencia, de mucha insistencia, de buscar forma, y la verdad que es un placer contar con su persona, ¿verdad? Ahora, Carlos, ¿cómo se van? ¿Cómo es la...? Ustedes me van a preguntarlo. Sí, estamos atentos aquí. ¿Cómo es ¿cómo es
cómo es Julio, cómo es Carlos Ayrton, cuando se van conociendo en una faceta crítica. No es fácil dirigir un equipo, estar al frente cuando hay turbulencia. Claro. Es difícil en lo emotivo. Él contaba a Julio cómo asumen Olimpia, 8 meses sin cobrar los jugadores, tener que hablar. Yo no sé si la palabra es mendigar, no voy por eso. Tampoco te vas a humillar cuando le decís, tenés que entender el momento que está pasando Olimpia y te necesito. Y el jugador entiende y hay un compromiso de parte. Esa es la función de Julio, no es nada fácil, no es nada fácil. Y está el director deportivo. ¿Y qué función? ¿Cómo se hace? A ver si me comprendes la pregunta. Nosotros tratamos de que haya mucha comunicación y lo que decías antes de toda la situación que estuvieron pasando, porque bueno, cuando yo me incorporo al club, obviamente seguían resolviendo muchos problemas, pero la situación económica para nosotros estaba un poco más estable. Y creo que también, por un lado el liderazgo de Julio y luego también ese ejercicio de empatía con los jugadores, pues lo que decías tú, es verdad que se puede tener un mal día, pero también hay que entender que los jugadores vienen remando con el cuerpo técnico en situaciones muy difíciles y cuando las cosas van mal o cuando se tiene un tropezón es cuando más se tiene que unir todo el mundo. Y para mí la clave del campeonato ha sido el cómo cuerpo técnico, jugadores y todos los que estábamos alrededor hemos dejado un poco de lado el buscar el protagonismo individual o el yo o el quién tiene razón y ponernos todos a protegernos y a remar en la misma dirección. 10 puntos abajo estaban, Víctor. Sí, 10 puntos abajo después de perder en cancha de Guaraní. 10 puntos abajo, Dani. ¿Cómo se siente el jugador primero, niño? ¿Cómo te sentís vos, jugador, técnico, cuando estás 10 puntos abajo? Cuando perdimos contra Guaraní quedamos 4 puntos. Y ahí fue donde esa semana tuvimos una semana súper difícil. Y fueron convocados nuestros jugadores en la selección. Íbamos a tener el partido contra Libertad. También fue convocado jugadores de Libertad donde suspendimos nuestro partido. Y yo le dije a mi cuerpo técnico, es una señal de Dios que nos va a dar tiempo ahora en este momento de trabajar un poquito a ver si podemos corregir algo. Y en ese fin de semana nosotros, famoso que se habló mucho del descanso que dimos el sábado y domingo, nosotros trabajamos esa semana duro, doble turno inclusive, y no jugamos ese fin de semana, se jugó, ganaron de vuelta lo que estaban arriba, fue 7 puntos. Antes de jugar otra vez, ese fin de semana regresan los seleccionados y viene el lesionado Rich, una situación más complicada todavía. Y antes de jugar ese partido estuve pensando yo también de la formación del equipo, ver lo de Ale, y estábamos explicando todo un poco, ¿verdad? En un momento, sé que mi cuerpo técnico, yo soy abierto siempre de escuchar, y porque somos parte de eso, y había duda, ¿verdad? De Ale, ¿verdad? De colocarlo en esa posición. Y era un 8, un mixto que se tenía que mover más y buscar estar en contacto con el balón, darnos más opciones de generar situaciones, ¿verdad? Y yo veía en él eso, porque cuando estaba por afuera, cuando no recibía tanto el balón, él buscaba por dentro y se veía eso. Entonces le di solamente dos cosas nada más que sean sencillas de hacer una marca zonal y a la hora de obtener la pelota que él es el que salga a romper más y generar situaciones, ¿verdad? Y yo sé que en algún momento mi cuerpo técnico estaba con esa duda, pero siempre cada cosa que decíamos lo hacíamos con buenas intenciones, ¿verdad? Con decisiones de todo, y empezamos de menos a más. Antes de jugar ese partido ya el rival, los que estaban arriba estaban ganando ya de vuelta, estaban 10 puntos. Eso fue en Ciudad del Este, el partido de Guaireña. Y antes de eso ya Cerro y creo que Nacional ya han ganado de vuelta, estaban a 10 puntos. Pero nosotros teníamos que empezar a recorrer ese camino, empezar a descontar, que ganamos en Ciudad del Este, volvimos acá, empezamos a ganar, hasta llegar el partido contra Libertad, donde sumamos de vuelta de a 3, donde el equipo ya se veía más compenetrado, una dinámica diferente, con Hugo también, Fernández también, ya teniendo más minutos, se sentía. Entonces, al ganar eso, nosotros apuntamos que marcábamos los partidos, estos partidos vamos a ganar, tenemos que ganar. Y yo estoy seguro que ganando va a pasar algo que siempre va a darnos el favor, yo decía, el impulso. Y pasaba eso hasta llegar en el clásico, y cuando ganamos el clásico prácticamente mirando los partidos que íbamos a tener, empezamos a hablar que dependíamos exclusivamente de nosotros. Sí, mira,
lo costado nada, sino era depender de nosotros, y cuando dependemos de nosotros tenemos que trabajar en equipo. Y ahí entra lo que dice Carlos también, que ya en el clásico, antes del clásico, un Richard que estaba prácticamente un 80%, porque lo veníamos siguiendo el estudio ya había tirado que él estaba ya en condiciones, la cicatriz, pero viste que siempre tienen ese último proceso para terminar, y se veía, yo hablé con el doctor, hablé con Richard, y ya tenía una gana tremenda, y ya empezó a entrenar varios días también de menos a más, y decidimos en conjunto con el jugador también concentrarlo, tenerlo ahí, y fue clave en el ingreso de él en el segundo tiempo, el golazo que metió de chilena de repente. Y un día antes estaba haciendo él definiciones de cabeza, un jugador que es muy potente de cabeza, y he visto, yo me quedo caminando, mirando, y siempre veo quiénes se quedan, y ha hecho 2-3 veces esa chilena, ¿verdad? Pero le pegaba con la derecha, y esta chilena justo le quedó con el perfil zurdo. O sea que le apareció redondito, y primero el jugador se anima a hacer ese tipo de definiciones, y justamente en un clásico, y convierte el gol, ¿verdad? Eso fue una inyección anímica muy importante que fuimos superando, y después se venía que Richard ya estaba al 100%, y el jugador quiere jugar, y Richard es un jugador de mucha jerarquía, de mucha personalidad, de otros jugadores también. Pero él en ese momento los hablamos y miramos los puntos de vista, mira, esto Richard, esto está bien. Una forma de decir, ¿a quién le quito hoy día? El fútbol es de repente de oportunidades, siempre digo, ¿verdad? Y las oportunidades en este momento trabajan bien tus compañeros, vos sos muy importante cada vez que estás entrando. Y así él entendió también, y él empezó no, hoy estamos bien esto. La misma cosa pasó con Brian cuando entró, trabajó de punta con Derly. Después le tiraba por el costado también a hacerme ese trabajo de ida y vuelta, y llega en un momento que se lesiona también, y empezó otra vez, iba a entrar y entrar mejor, entrar bien. Entonces yo le decía a Carlos, se me complica. ¿Y qué se te complica? Y todo el mundo ya estaba bien, le digo, pero me gusta, le dije, me gusta porque es una bendición. Era en un momento que no me pasaba, porque era un momento cuando jugábamos contra Colón, no tenía un volante central, Marco Gómez suspendido, Richard creo que estaba también lesionado, tuvimos que colocarle a William Candia con Huito Quintana. Y Carlos Aitor, ¿qué te decía vos? No, y buscamos siempre las opciones. ¿Te escuchaba, Julio? Él escucha siempre. No, disculpame la pregunta. Una cosa es que Carlos Aitor tenga una idea de esto, y otra cosa es la que vos en la comunicación. Digo. Al final, obviamente, el que decide es él, que es el técnico, pero él es una persona muy abierta, y lo ha sido desde el principio, es lo que comentaba antes. O sea, él ya desde que me recibió, sin que nos conociéramos de antes, más allá de referencias, él siempre quería escuchar. Sí, porque en la cabeza Carlos Aitor es el responsable, y si algo ocurre... No, es lo difícil, Arturo, es imposible conjugar todo eso que Julio nos contaba, lo que nos cuenta Aitor, porque esto tiene vida, se mueve, esto tiene vida propia, a veces corre para acá, corre para allá. Si Nacional hubiera ganado a Tacuarí, si Nacional se hubiera puesto mejor ahí, si Cerro hubiera empatado, dado vuelta a ese clásico, ahí todo lo que estamos hablando hoy se fuma en un segundo, como dijo Julio, y el partido de Goyanense es un ejemplo perfecto. Vos planeás ese 2-0 en Asunción, pudiste haber hecho más, después se te va y en 4 minutos se te da vuelta todo y te queda con la mano vacía. Es un golpazo, Arturo, que con la primera experiencia de Julio 3 días le llevó, y 3 días nomás, y que eso a veces te funde un año. Dani, y yo pude haber inclusive ese partido, ya después, pues eso te da la experiencia, le dije a mi cuerpo, yo pude haber colocado de esta forma a mi equipo, pero ¿qué pasa si pasaba también ese mismo resultado? Boludo, o no sé, hasta si la acá tu crítica iba a ser peor, si por acá tomar tu el equipo jugó bien, y no podías porque vos veías bien, o sea que bien, pero bien en todo sentido. Yo creo que anímicamente, yo inclusive tranquilo, leyendo un poquito y mirando otra vez acá los partidos próximos que venía, y eran golpes. La misma cosa me pasó cuando nos fuimos contra Fluminense, perdimos 3-1. Lo que fue el reflejo del encuentro del partido no era para perder 3-1, ¿verdad, Porto? Pero hubo una sensación que podíamos dar la vuelta, que podíamos estar bien, y teníamos el clásico, y yo a 3 días tenía de vuelta la revancha de Fluminense
Muchas. Dice, mirá lo que nos espera con Paco. Ya en el avión decía, bueno, vamos a colocar esto. Tampoco nosotros podemos dejar de lado lo que tengamos. Hoy día le vamos a tener que absorber al máximo a los jugadores, vamos a tener que hablar. Y yo recuerdo que colocamos y ese partido y ganamos el clásico. Ganamos el clásico y pudimos, el día miércoles pudimos de vuelta revertir ese marcador contra Fluminense, donde prácticamente en un momento fue una línea de 3 donde estábamos encima buscando con mucha paciencia y lo logramos. O sea que esa semana fue algo muy lindo, ¿verdad? Esa sensación, ¿verdad? Entonces todo eso que veníamos pasando fue siempre una escuela, todo el tiempo es una escuela para nosotros, ¿verdad? Y esa contra Goianiense, la verdad, sin demeritar en nada el equipo de Brasil que está hoy descendido, ¿verdad? Pero siempre el fútbol brasilero es un plantel de muy frondoso, muy grande. Sí. Muy grande, es un equipo inferior, pero de todas formas hoy día nosotros siempre apuntamos que el fútbol brasilero está encima de todo, de todas las ligas, ¿verdad? Y la única forma que yo le dije hace 2 semanas, 3 semanas, mirando la final de la Libertadores, ellos van a tener toda la infraestructura, todo el dinero que nos vamos a poder a lo mejor competir con ellos. El único lugar donde vamos a competir es en el cuadro acá, que mirando así nuestras ganas, nuestra endereza, en una tarde, una noche que le agarremos diferente, lo vamos a poder ganar. Es la única forma, le digo, porque si vamos a mirar el resto es difícil ahora mismo. Y ahora, por ejemplo, para que la audiencia y nosotros que estamos también debatiendo y escuchando estas experiencias tan enriquecedoras, ¿verdad? Yo ahora tengo ya 12 años de experiencia como entrenador. Julio es su primera experiencia y estos vaivenes entre perder 3-1 prácticamente de una manera injusta con Fluminense en Brasil y después venir a jugar el clásico domingo y la revancha, dar vuelta otra vez, te dan un plus. Y después cuando te vas para abajo te sucede lo mismo. A mí me pasó guardando la distancia. Santos del Guairá estaba dirigiendo yo agosto-septiembre. Ganamos nuestra fase del Nacional B, que se va a jugar la final ahora. Ganamos nuestro grupo teniendo clásico rival a Nacional de Salto del Guairá. Le ganamos los 2 clásicos. Nosotros estábamos impecables. Segunda fase, grupo de 4 otra vez se divide en Nacional B. Perdimos 3 partidos y a mí me echaron. Y vos venís, tu familia se tambalea, Arturo. En Asunción, mi esposa, mis hijos, y yo tengo 12 años, tengo final de Copa Libertadores con Nacional, tengo campeonato paraguayo con Cerro como manager, tengo ascenso con Tacuarí, con Trinidense en el 2016 como entrenador. Perdimos en Salto del Guairá 3 partidos, me echaron y vinimos y por poco nos lloramos ahí. Ese es el entrenador. El fútbol es muy ingrato, hay que saber disfrutar el momento y, como dije, yo ya estoy de este lado, como siempre le digo al jugador. Hoy nosotros miramos el presente y miramos el futuro. Yo miro el futuro más por ustedes también, porque el jugador es el que tiene más tiempo y el entrenador no le digo. Yo le digo así, pero digo futuro, hoy día futuro, viene futuro lindo porque tienen Copa Libertadores y uno quiere seguir creciendo. Cuidado, estos mensajes van y después cumplamos con la pausa, Julio, se quedan hasta las 13, gracias por estar acompañándonos. Dice así, gran aborigen fue el emperador, el señor Ferreira. ¿Vos sos aborigen? No, yo tengo un agradecimiento tremendo al Club Guaraní, de la forma que ellos me acogieron, me trataron, la verdad que de 10. Julio, te envía saludos Sergio Lauxecker. Dice, me felicitarlo a jugar al emperador Julio César Cárez de Ciudad del Este, es psicólogo deportivo. Psicólogo deportivo, Sergio Lauxecker. Muy importante. Muy importante. Vamos a ir a la pausa y después estamos con el futuro de Olimpia. ¿Quiénes se van? ¿Deli se va o no se va, Julio? ¿Vos crees que se tenía que ir? No. Un segundo. No me tome así. No. Ya volvemos. Pinturas Corona te da mejor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Pinturas Corona, pedí la pintura buena. Búscalas en sus tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Corona tu reino, Corona tu hogar. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres paraguayos nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A.
Las SUV GAC Tractores, Implementos Agrícolas LS Tractor y Generadores DLS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A. Saludamos a tu tío que está con nosotros acá, Julio. Sí. Tu tío, de Ciudad del Este. De Ciudad del Este. Es el señor, el nombre, dame el nombre. Tío Juan. Sí, señor Juan López, músico. ¿Vos sos músico, Juan? Sí, señor. Guitarrero. Sí. ¿Y dónde está la guitarra? Y Julio tiene. No trajimos. Julio, vos tocas de Ciudad del Este, ¿yo? Sí, señor. En Ciudad del Este vivo, ahí tengo mi casa. Pero ahí saca el micrófono, por favor. Chiquillo se le dice Juan López. Saca el micrófono. Ponele el micrófono bien, porque Gustavito no me da bola, pues. Bueno. Es músico, es DJ, vos sos DJ, es músico, ¿entendés? ¿Y cuál es tu tema? ¿Cuál es tu repertorio? Y yo hago de todo un poco, de todo. ¿Tenés un grupo musical o solista? Sí, más solista, como solista. ¿Y qué temas haces? Integraba un grupo de mariachi también. Pero no cantaba, ¿verdad? Sí. Qué bien, Juan. Canto. Tengo mi grabación. ¿Tiene grabación? Tengo mi grabación. Sácate por la mano, Entró como Juan en su casa. Entró como Juan en su casa. Bueno, gracias, Juan. Qué orgullo, qué satisfacción, don Arturo, saludarte así en vivo. Es algo que siempre soñé y ahora tengo la oportunidad. Qué privilegio a través de mi sobrino. Es un orgullo realmente. Muchísimas gracias, Juan. Gracias. ¿Y qué tal el sobrino con la música que le hicieron? ¿Vos le hiciste, pero quién le hizo? No, amigos. ¿Y dónde está el tema? ¿Quién le hizo el tema a Julio? No hay. No quiere. Julio no canta nada. Julio no canta nada. No. Yo suelo cantar en el baño, como se dice. Él tiene linda guitarra y solemos cantar juntos. ¿Cuál es el tema que canta Julio? ¿Cómo es la Historia entre tus dedos? Siempre cantamos, ¿verdad? ¿Viste? Sí. Es un tema muy difícil de cantar. ¿Qué dice la letra? Y canta ahora Lucas Hugo, canta esta. Sí, también. Espera, este tema, escuchá, ponemos tu auricular. ¿Este? Sí, señor. Victoria 3 dedos. No, yo le puse Victoria 3 dedos. Yo pienso que no son tan inútiles Cantame vos. las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, una sonrisa que a mí mismo se abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una cosa. ¿Quién nos canta más? Muy bien. El tío Juan, Julio César y Dani Cáceres, el trío. Ahí tú no querés. No. Es muy famoso Chiquillo. Muchas gracias. Chiquillo. Chiquillo. Por Ciudad del Este, Hernandaria, Sauque Lazo. Sí, te conocen todos. Muy sancochano, sí, señor. Naitón no canta. No. Se nota, loco, no. ¿Bailas poco? ¿Bailas poco? No, yo más tranquilo. Más tranquilo. Poner a hacerle poco escuchar la grabación. Esto es un impacto. Licenciada Zoraida, cantan Julio Cáceres, Juan el tío de Ciudad del Este, que es músico, y Dani Cáceres. El tema se llama Historia entre tus dedos. Victoria entre tus dedos. Historia entre tus dedos. ¿Querés escucharte vos? Ponela en la voz, ponela en la voz. No. Ahí están ustedes. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Afónico nomás ahora, solo está afónico, tenemos que afinar. El loco, como dicen lo que canta. Escuchá esto. Sí.
estábamos ahí en casa. Entonces, mi señora, ese fue mi... Se ríe, no, escuchaba cómo se ríe. Yo estoy a ningún nivel de... Bueno, luego no va a cantar nada acá, ¿no? Sí, anda, ya volvemos. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633, ingresa a vemaiflores.com, regala amor, regala Vemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. También Lorenzo Villalba de última hora, esta noche, la preparación de un gran recibimiento homenaje a Julio Cáceres en San José de los Arroyos, dice Lorenzo Villalba. Harán una caravana por la ciudad y luego una cena de campeón. Sí, con los amigos. G5. ¿Y a qué hora vos salís? Y yo de acá ya me voy, ahora. Bueno, no sé si es indirecta, pero entiendo. No. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. El Chacomer, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. Llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Carga Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, la marca preferida de los paraguayos, ganadora del ranking de marcas. ¿Querés decir algo al aire o después? ¿Después? No, porque está el micrófono abierto y no. Julio, ¿y el futuro, Carlos Aitor García y Julio Cáceres? ¿Cuál es el futuro? Porque ahora está fuera del país Elvio Pablo Rosso. Ayer estamos en la Argentina. ¿Cómo es el futuro? ¿Ser perspectiva es con el mismo plantel, jugadores que pueden surgir a primera? El 27 de enero arranca el campeonato, juegan el 25 en los Defensores del Chaco contra Meliano. O decía Julio ayer que podría haber amistoso. ¿Cuál va a ser el plantel? Siempre basado en lo mismo, ¿verdad? Y hasta ahora creo que sí. Tengo que hablar ayer después de la noche de las premiaciones, estuvimos 2 horitas compartiendo, ¿verdad? Que Elvio no estaba compartiendo con Carlos, Paco y David, y tengo que hablar con mi cuerpo técnico. De la continuidad, nosotros no nos hemos sentado con el presidente a hablar. Luego le dije que hablaría también con Carlos, ¿verdad? Que es la conexión directa también con el presidente. Pero primero vamos a reintegrarnos el día jueves, pensando en eso de tener una continuidad de entrenamiento y tener esos 2 amistosos, por lo menos ya sea en Encarnación o Ciudad del Este, hasta llegar al fin de mes y después ver las vacaciones de los jugadores y la fecha del retorno. Sí, ahora en noviembre hablamos, Julio, o sea, vuelven este jueves ya, practican hasta fin de mes. A fin de mes, que la idea es eso, tener un amistoso en el interior, mirando lo que es Encarnación hoy día con nuevo el estadio, con la gente y más todavía ahora. No está planificada la fecha todavía. No está planificada. Nosotros ahora, lo que dice Julio, estamos planificando hasta final de noviembre y la idea que queremos también es ir y llevar también el trofeo con nuestros aficionados del interior del país y darles la oportunidad de compartir con ellos también y organizar un amistoso. Estamos buscando todavía tratar de hacer en Ciudad del Este y en Encarnación o en uno de los 2 sitios para hacerles parte también de este triunfo. ¿Y qué probables rivales manejan? No, todavía no. Y tenemos que ir mirando eso, ¿verdad? En estos días, ¿verdad? Todavía no hemos vuelto ni a entrenar, todavía. Pero el modelo está futbolístico de Olimpia. Fútbol práctico, sencillo. Y poca sucesión de toque, meter la pelota al fondo. Tenemos jugadores para ese tipo de juegos. Y ese es el modelo de Olimpia que vos no cambiás. No, y me gusta también ese modelo. Tenemos otro gusto también, pero siempre analizar los jugadores que tenés en tu plantel, ¿verdad? Y por qué a una vez cambiar algo que te está dando resultados. La forma y
si es posible sostener más esa intensidad que uno busca en los muchachos, y vamos, siempre decimos que vamos a ser exigentes, ellos mismos tienen que exigirse, siempre buscando el objetivo principal. Las noches que te di. La voz no es. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Gianluca. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que la primera voz, ¿quién es acá? Se llaman a Juan. Juan, escuchame, la primera voz, ¿quién es? Julio, ¿sos vos o es Dani Cáceres? ¿Quién es la primera voz? ¿Quién es? Julio. Bueno, perdón, interrumpí esto porque Gustavito me envió y la gente está pidiendo en el Twitter. ¿Cómo le vamos a llamar? Se viralizó ya, dice. ¿Cómo se llama el trío? Trío Cáceres. Hay que ponerle un nombre. Hay que ponerle. ¿Cómo se llama el trío? Trío Cáceres. No. ¿Cómo se llama el trío? Trío Cáceres. Trío Cáceres. Y acá Trío Cáceres. Trío Cáceres. Cáceres. Hay que ser muy originales. Acá no somos originales por el apellido. Nos rompemos el mate, llamarle Tampoco te rompiste el mate, Gustavito. Se llama Trío Cáceres. Es Juan Daniel, Julio Cáceres. ¿Vos no vas a cantar capela nada? ¿O vos querés que así nomás va a hacer tu visita acá? No. Vení a cantar capela. A cantar capela acá. Ahí en ese. ¿Cantar capela vos? Cantar capela. Juan, el tío de Dani, va a cantar a capela. ¿Vos crees que esto va a pasar? Pero viene de Ciudad del Este, ¿para qué? Romántico. ¿Qué tema querés hacer un romántico? ¿O querés hacer una mariachi? No puedo. No. Instrumento de viento para tema romántica de... ¿De qué querés cantar, Juan? ¿Chiquillo? No. Bueno. ¿Qué va a cantar? Un tema de José Luis Perales. No me joda esto. ¿Cuál tema? Cuando vos digas, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa a la mañana? Se llama el tema. ¿Cómo no? Lo decimos con mucho respeto porque es músico y es el tío de Julio. ¿Ya? Cuando quieras. Espera un ratito, vos tenés ese para poner el acompañamiento. Espérate, a poner un acompañamiento. ¿Cómo se llama el tema? ¿Qué pasa a la mañana? Juan Luis Perales. José Luis Perales. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que sin guitarra me cuesta. Y después ustedes, una vez que suben al escenario, no se quieren bajar. Vamos a dejar ahí nomás. Yo conozco el tema. Yo conozco, Juan. Ya volvemos. En Asismed cumplimos 25 años y trascendemos fronteras de la mano de Access One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismed, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica, con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más y contactanos al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane, comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Ecosilicon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio estas nos brindan las mejores frutas para hacer los jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar millones en premios. Pedí CNT Che por Emoy. Vení a Bristol porque arrancó el Black Friday con las cuotas más bajas en todos los productos de la mayor variedad en televisores, celulares, notebooks, aires, heladeras, lavarropas y mucho más. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000. Ingresa a bristol.com.py. En Joseph Barber contamos con un espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero, disfrute de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Bueno, vamos cerrando la charla, Julio, después de acá. Está la música que le hicieron a Julio. ¿Quién le hizo el tema a Julio, niño? Pero ¿quién es el Era un amigo amigo de Ciudad del Este, de mi tío que son ¿De Juan? Sí, que cantan, son
como le decimos músicos, en Ciudad del Este, amigos. Él canta con su señora. ¿Vos cantás con su señora karaoke? Sí, karaoke. ¿Y vos también cantás con tu señora karaoke? Casual, yo casi nada. ¿Y si yo, te dice cantar, vos no cantás? A mí, claro que voy a cantar. Por favor. ¿Vos entendés? El señor te dice, vas a cantar, ¿verdad? Sí. Es lógico. Sí, a cantar. Hace más de 150 años los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Luomo presenta su nueva colección Cool Summer 2023, una colección que tiene todo lo que buscas. Disponible en todas sus tiendas de línea del país. Seguinos en redes sociales como @Luomo, Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Con Coca-Cola podés coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda, obtenido por octavo año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. Paraguay Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Gracias, Julio. Gracias, Carlos. Aitor García. Gracias, Julio Cáceres. Que disfruten el éxito, compañeros. Lo dejamos en libertad. A las 12:30 comienza la charla. Francisco López, ¿alguna pregunta más a Julio? No, ya. Claro, me parece mirar un poquito lo que tiene abajo. Cortito, brevemente, de lo que se viene abajo en la categoría sub-19, lo que tenés en reserva. Algún nombre o algunos nombres que se puedan ir asomando y que uno pueda, porque se ha caracterizado Olimpia por eso, por sacar muy buenos jugadores desde abajo en los últimos tiempos, y ahí está la prueba fehaciente con el campeonato de los chicos de la casa. Bueno, tenemos varios jugadores que en la categoría sub-19 prácticamente casi todo el plantel va a subir al selectivo, que está ya con algunos jugadores, y ahí seguir viendo el desarrollo de ellos en la reserva, el selectivo, y tenemos lo que es Ale Franco, Manu Romero, Seba Quintana, que está ahí, Ronald Cornet, está Mati Almeida, que está siempre ahí, está Kevin Barazajú, Diego Duarte, que también tuvo lesiones también, que de vuelta está ya también con nosotros. Guillermo Río es un jugador también que a mí me gusta mucho, que está en la reserva, es prácticamente un goleador nato también que está, y son varios, ¿verdad? Aaron Páez también, Alan Will, o sea que hay un potencial, solamente que hay que ir llevándole de a poco, ¿verdad? Porque no podemos entrar todos en un equipo, pero de a poco lo vamos a ir potenciando. Julio, hace rato ya dabas una pequeña introducción. Derly González está en tus planes, ¿verdad? No se mueve Olimpia según lo que... No. Pero saltó diciendo que no se va a ir. Yo sé que hay una oferta muy importante por Derly, pero creo que tenemos que disfrutarlo un poquitito más. Se ha hecho un esfuerzo tremendo, Alejandro también con el club, a través de él también ese pago, entonces nosotros necesitamos que él esté con nosotros. ¿Esa oferta es concreta de Derby? Es prácticamente concreta, ¿verdad? Pero creo que para el club no convence tanto, pero si es que iba a ser solamente para el club, creo que era una oferta muy muy importante, ¿verdad? ¿De Sudamérica o de Europa? Creo que es de Europa. Lo que pasa que ahí un 50% del Dinamo, creo, era el dueño de pase, y el 50% del club, ¿verdad? Pero yo creo que él tiene que estar más con nosotros y disfrutar más con nosotros este momento, porque Olimpia de vuelta va a tener grandes compromisos el año que viene, y es un jugador clase A. No es fácil venderle a él y va a salir a buscar a otro jugador para reemplazarlo, ¿verdad? Iván Torres, a veces juega, parece extenuado. Lo de Iván es muy entendible, ¿verdad? Viene luchando mucho desde comienzo de año. Le arropamos en todo sentido, ¿verdad? Y como ser humano hemos cometido también errores, él sabe eso también. Digo, hablando en plural, ¿verdad? En ese error, pero siempre buscábamos la forma correcta de llevarle, porque es un jugador diferente, siempre nos ha dado cosas diferentes estando en plenitud, ¿verdad? Y en este último tramo de vuelta ha agarrado un nivel bueno, mejor, se le notaba en el día a día, y esperemos que este nuevo año que venga
poder mejorar todavía con él, en todo sentido, que él se pueda sentir más a gusto y que este título lo pueda disfrutar mucho con sus hijos y que él venga otra vez con esa motivación y con el perfil de buscar nuevamente cosas mejores con el club. Compañero, Saúl queda afuera, tiene Copa Libertadores, primer semestre de Dani Cáceres. ¿Cómo se hace con la ausencia de Saúl? Ya tiene la misma base de la que venía jugando, entiéndase que está Zárate de disposición, puede jugar con Gamarra. Y una pregunta, ¿Antolín se va o se queda, Antolín Alcaraz? Bueno, yo personalmente ya había hablado con Antolín, él sabe nuestras intenciones, que queremos seguir contando con él. Antolín no solamente es importante dentro de la cancha, sino afuera de la cancha también, siempre nos ha dado lo mejor. Y él también tiene ese deseo de seguir un año más, lo había manifestado también, y bueno, esperemos que pueda haber esa conexión con el presidente, porque ellos son los que después con Carlos y el presidente decidirán, ¿verdad?, el tema del contrato. Nosotros ya manifestamos cuál es nuestro deseo, más que nunca sabiendo que todavía están en proceso de buscar esa ventana para poder buscar algún jugador que nos pueda dar ese toque también diferente y jerarquizar un poquitito el plantel, porque necesitamos esa jerarquía para también contagiarle a nuestros jugadores jóvenes para tener plenamente esa jerarquía y la capacidad de pisar terrenos internacionales. ¿Mateo Gamarra? A Mateo, el pintor. Siempre digo, hola pintor, por el tema de pintar los barcos y todas esas cosas, y siempre a mí especialmente me llenó de satisfacción después de los partidos de recibir eso. Gracias, profe, Luis Zárate, Marco, Mateo. Te agradecen. Y yo le digo que no, ellos se han ganado esa posibilidad de jugar por el sacrificio, por la endereza que han demostrado y por el conocimiento que tuvimos ya previo a la primera, que fue en la reserva. Y me sentí muy contento porque le agarré a 4 o 5, fue lo que Luis Zárate, Mateo, Fernando Cardoso, Marco Gómez, a Paiva, que esto era el momento de ellos y no tenía que dejar pasar. Más que nunca ellos tienen que estar conversando y estar juntos para poder cruzar esta línea en el sentido de ganar un título, porque la mayoría, Fernando estuvo ya en algunos títulos, pero no de un comienzo. Mateo era su primera vez, Marco también, hasta Hugo también era la primera vez que estaba arrancando así para un partido definitorio. Sí. Entonces le hablé mucho a ellos que ellos no tienen que perder esta oportunidad, porque en este tramo de definición del campeonato estaban llamando a los representantes que había esto, que había aquello, y algo que no me gustaba para nada. Yo se lo dije a ellos, a los jugadores, yo le dije a cada uno de ellos. Primero, me dicen ahí esto para vos. ¿Sus propios representantes o emisarios de otro lado, Julio? Yo creo que hay emisarios que hablan con sus propios representantes y a una vez quiere hacer o no conversa con el jugador. Lo distrae. Y eso es lo que yo no quiero, ¿verdad? Porque yo le decía este es el momento, esto es lo que tenemos que hacer primero. Y después va a venir el resto. Él le llama a la selección, anda en la embajada, hay otra cosa también que a mí especialmente excelente, pero no nos enfoquemos en lo que estamos haciendo. Quedan este partido definitorio, ganaste, va a la selección, después vas a analizar lo que tengan que analizar, pero tenés que ganar primero esto. Este es el momento. Y entonces así era la lucha diaria, la conversación diaria. Y son jóvenes, yo les entiendo a ellos, ¿verdad? El joven a una vez se tiene que ilusionar y está navegando de aquí a allá y plena disputa. Pero ¿Y quién te contaba vos que le llamaban? Montones de gente que tengo ahí alrededor mío que siempre y me muestra, y esos mensajitos, no porque mira que apareció, no, mira que hizo esto. Nosotros nunca hicimos algo a lo contrario de lo que es normal del fútbol. Yo siempre le digo a los muchachos, vamos a hacer todo lo que sea acorde a lo que es el fútbol, no vamos a hacer nada normal. Y siempre fuimos muy claros con ellos en ese aspecto, y más todavía con los más jóvenes. Los más grandes necesitan un poquito de mimo, de conversaciones, también lo hacemos, ¿verdad?, en una forma diferente, porque ellos son también el sostén de los más jóvenes, y así durante todo el año. Por eso te dije que siempre fui te tocan la puerta, profe, me gustaría hablar con, sí, entra, sentate, y así empecé hasta hoy día. Nunca nos enfocamos. A una vez también me enojo ahí en un ratito analizando, bueno, vamos a buscar este lado, no, que no,
No, así le no. dijiste a un jugador, vos me estás hablando en serio en este momento, le dijiste en estos términos. En un momento le dije a ellos, las excusas tienen que ser bien válidas, porque el que está hoy día acá estuvo ahí también, entonces tienen que ser válidas. Y lo hablamos así, ellos lo entienden, ¿verdad? No es Conoces todas las mañas. Claro. Conoces, nadie va a venir a... Hay que ser claro, a mí no me gusta que de repente después vaya a hablar ni nada. Y había jugadores que se han enojado en mis decisiones también, se han enojado, pero al día siguiente viene otra vez y tiene que acoplarse otra vez. Yo le digo, enojate, tenés que enojarte, porque si vos estás tranquilo quiere decir que no te incomoda nada, enojate, pero mañana venía otra vez afilado tu botina, afilado y para convencer. Así nomás. Se ponía cara larga, cara larga. No, y con cara larga no soluciona nada. Pero yo te pregunto. No, pero mira que yo te digo, así me expreso con ellos, con cara larga no solucionamos nada, le decía. Sí, claro. Hay que tener cuidado. Claro. ¿O no es cierto, Dani? Claro. Sí. Vos depende, el técnico depende del jugador. Claro. ¿O miento? ¿Qué, niño? Julio, en un momento dijiste algo de la embajada, o sea, la gente de la selección le llamaba para hacer su documentación y eso le sacaba al jugador, no les quería enfocado ahí porque le meten la cabeza en otro lado. Problema con algunos de los jugadores que están en Europa, para ir al amistoso tenían que tener su visa, claro. Y entonces la gente de la selección ya le llamaba y eso le sacaba de Olimpia porque estaban enfocados con la selección. Quiere hacer o no, viste que de repente se sienten contentos, ¿verdad? Pero te dicen, no, te cortan en la práctica, llegan un poquito tarde, vos le das pero viste que ya están en eso también y vos estás en una etapa también donde es tu equipo y tenés que definir y quieres que se enfoquen bien, porque yo sé que por el trabajo bien realizado de ellos también es llamado a la selección, yo sé que mis jugadores quieren ir a la selección, pero siempre les hago entender nomás que mientras que hagamos bien esto va a estar siempre, ¿verdad? Ahí sale el carácter. Ese que suena, eso que suena al aire, Julio golpeando. Y él dice, Julio, no, yo no sé mi carácter. No, pero... Vamos a cerrar, cerramos con esto, Julio, agradeciéndote, va tu valle, como se dice. Juan, ¿cuál es el tema? Ponerle por niño, ayudarle por el tema que le hace. Ahí nomás. Juan. ¿Y después? Que vos sois director. ¿Qué es lo que pasa, Juan? Ahí nomás voy a buscar. A la otra, Juan, sí. Ahí. Julio César Cáceres, futbolista muy famoso, mundialista habilidoso, incomparable valor, incansable luchador, en la cancha impetuoso, defensor muy poderoso,
Muy bien. Y así cerramos. Gracias, Juan. Esta tenemos ya Gustavito en el archivo. Gracias. Vamos a pedirle a Carlos Aitor García que vino primero. Gracias por acompañarnos acá. Gracias por invitarnos. ¿Qué pasa? Y tarjeta amarilla le sacaste. Sí. Julio, que disfrute, saluda a la familia. Fueron momentos entre fútbol, canto, música, para romper un poco lo que es la rigurosidad de una entrevista, para irnos también en otro segmento como la música, donde está grabado el trío, que se llama, no hay que ser muy creativo, trío Cáceres. No, hay que ser muy creativo para ponerle el nombre. Julio, gracias por acompañarnos, te repito, lo mejor para vos, exitoso en la carrera. ¿Cuántas copas ganadas en poco tiempo, no? Sí, 3 en un año y poquito más. Supercopa Paraguay, Copa Paraguay y ahora el torneo de clausura. Y Derly González no se va. No queremos que se vaya. No queremos. Queremos que se quede, creo que... Que recibió la oferta, recibió. Tiene un potencial y... Niño, recibió oferta Olimpia Derly, ¿verdad? Y... Oficial de Europa. Eso lo maneja el presidente, eso prácticamente lo tiene conversado, me lo dijo a mí y bueno... creo que también es normal, hablándole al jugador joven, también le hablan al jugador grande que tiene el nivel. A Derly también sabe eso, pero Derly también está en un lugar donde él quiere estar. Dijo, si hace falta me voy porque el tema económico... Derly lo que quiere en algún momento es poder atribuir lo que el club había gastado en él, ¿verdad? Eso es lo que él siente, ¿verdad? Quiere volver a conseguir una oferta importante como para... Por los 5 millones de dólares. Para que recupere otra vez el club, ¿verdad? Él sabe que es un dinero muy importante para nuestro mercado, ¿verdad? Pero hablando con el presidente, el trabajo ya está realizado y hoy más que nunca hay que pasearnos un poquitito, como se dice, cerca del Ferrari o disfrutar del Ferrari, ¿verdad? Porque mucho trabajo fue, mucha insistencia. Él también, yo sé que le trabajó mucho, ¿verdad? En la cabeza con esa deuda de las prohibiciones hasta que se cumplió. Fue un Derly diferente en lo psicológico, en el nivel y todo, ¿verdad? Entonces yo creo que Derly va a rendir más todavía con nosotros, ¿verdad? Porque está en un lugar donde él quiere estar. Pero vos sabés la oferta de Europa, perdón, te hablo periodísticamente ya. No, y eso es lo que a mí me Oficial. comentó. Eso es lo que a mí me comentó el presidente, entonces... ¿Y se queda? Queremos que se quede. Nosotros queremos que se quede. Bueno, lo que decía del Ferrari él, ¿no? No teníamos para echar gasolina al Ferrari, ahora que tenemos para echarle gasolina, pues vamos a darnos una vuelta por el internacional, a ver qué pasa. Pero Cardona mismo dijo ayer, tiene que ser la oferta muy buena para que se vaya. Por eso digo, porque acá hay dos partes, ¿verdad? La oferta tiene que ser muy buena para que pueda salir eso. Nosotros queremos la parte deportiva, por Está muy bien, buena que sea la oferta, no vamos a encontrar a alguien como Derlis para sustituirle, o sea, no tiene sustituto. A Carlos Aitor García, muchísimas gracias una vez más. Y Julio, muchísimas gracias y que sea con éxito. Gracias por acompañarnos acá en La Siesta, con el director deportivo de la Olimpia y con Julio César Cáceres, campeón con la Franja. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias, muy amable. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo se abrió tu paraíso. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones crema líquida y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos premiando a nuestros clientes por nuestros 15 años y por eso te regalamos 2 cuotas heladeras PIT 250 litros frío húmedo. Ahora solo 16 cuotas de 267.000 guaraníes. Además, con tu compra puedes ganarte el camionazo de Electroban. Acércate a una de nuestras 31 sucursales o escribinos al 519-3000 Electroban. 15 años mejorando tu calidad de vida. Una campaña solidaria, niños, se va a poner. No, para decir. ¿Cómo cumplir con esto? Porque estamos atrasados con la tanda. Este es el millón para vos. ¿Se cumple? Gracias, señor.
Muchas gracias. Porque ganó el porcentaje. Muchas gracias. 500.000, puta, dice que tienen que entrar todos, dijo Denis Caniza. Tienen que hacer un papel, ¿dónde está el Rodrigo Caniza Gerardo? Hay que hacer un papel y hay que poner nombre de Francisco, Niño, Dani, Víctor, Luis, vos, Rodrigo y Gerardo. Y Fabián. No, yo no. Y si yo gano, que voy a volver otra vez. ¿Y para qué? Para que yo al aire diga soy... ¿Vos entendés? Para que deje capaz que bueno, Arturo Bolón, algo ganado. La puta está así porque Moreno Martín no juega más. Vamos a hacer... ¿Quién pone el papelito? Yo si gano también voy a comprar el asado, no voy a devolver otra vez, pero voy a hacer acá también hay una... Si quieren puedo preparar, pero necesito un veedor. No, no, pero para que observe que está todo en orden, que después no me reclamen. Yo voy a hacer Si veedor. justo sale mi nombre, que nadie... Nosotros dos no encargamos. Todos los accesorios que siempre quisiste los encontrás en Erimark, enganches, antivuelcos, carpas, alarmas polarizados y mucho más. Todos de las marcas como Keko, Santec, Positron y otros. Erimark, que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada, el verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapotones Bracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeños. Anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45. Estamos sobre Avenida Von Poleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeños, justo lo que necesitas. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortas, césped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna, hincha comer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión y nos habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mili Empeño, venta y arreglo de joyas, oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque así es vino, es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Hoy y todos los martes, en Punto Farma tenés 30% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Itaú y 35% de descuento si pagás con QR. Además, podés comprar con tus puntos Itaú disfrutando de estos espectaculares descuentos. Te esperamos en cualquiera de nuestros puntos en todo el país. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y demás, tu economía. Bueno, son los que Denis Caniza dijo que él renunciaba al premio, ¿verdad? Así mismo. Por el tema. Sí. ¿Tenés ese mensaje? Sí. El tío Mario nos necesita. Está pasando por un mal momento Mario y hay un encuentro, unas ricas pizzas que pueden comprar para colaborar. Hay un número que vamos a pasar, 0981 44 77 54. Allí repetimos el número. Sí, 0981 44 77 54. A ese número pueden hacer el pedido. Es en la ciudad de Lambaré, en Alfonso Ocampos 958, casi 1 de marzo. Pasando unas 3-4 cuadras de la municipalidad de Lambaré. Allí es la actividad. Alfonso Campos 958, casi 1 de marzo. Todos por el tío Mario, que nos está necesitando. Está con una enfermedad poco común, necesita el apoyo de la gente. Allí en Lambaré, repito el número, 0981 44 77 54 para hacer los pedidos de pizzas. Es el día sábado 19 de noviembre. Este sábado 19 de noviembre en Lambaré, todos por el tío Mario. Personal Flow, conectate conmigo, conexión total.
Ya probaste suerte hoy, ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos buenos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ganale a la fiebre, las inflamaciones y el dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Comisipar ofrece a sus socios el crédito para vehículos 0 kilómetro con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo, sin gastos administrativos, seguro de vida incluido, exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. ¿Por qué tiene que separar? No, y para acá volver tengo a hacer yéndole Fabián. absolutamente Bueno, todos, somos sacamos 9 3 personas. finalistas. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité resolvió que de todos los compañeros para llevarse el premio, porque Denny Caniza dona, ¿cómo se dice? ¿Dona se dice? Sí, dona. Lo que tenía que ganar a toda la mesa por sorteo, y se incluye Fabián, más Luis, Gerardo y Rodrigo Gustavito. Esto no lo resuelvo yo. Pronosticando el Yo no campeón. resuelvo nada, resuelve el comité. ¿Cómo? Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. El comité, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. ¿O no? Sí, Que no claro. quería decir. No, que resuelve el comité. Bueno. Y los 500.000 de Denny. Y sí, acaba. 3 finalistas entonces. 3 finales. Ahí sacó uno. Perfecto. Uno. Esos son finalistas. Finalistas. 2 finalistas y ahora vamos al tercer finalista. Y de ahí queda uno. Ahí está Dani, ahí va a quedar uno. Ahí va a quedar. Cuando los finalistas son, y después estos son 3 finalistas. No hay ganador todavía. Fabián. Acá está el papelito. Fabián Zanabria. Víctor. Y bueno, que no haya tener, Sí, sí, pero de la puta. por las dudas, Dani es testigo de todo. Sí. Y el tercero Fabián, Víctor y... Yo es soy el escribano. Escribano Cáceres. Gustavito. Gusta. ¿Ya está el nombre? Y el Rame trae otra. Y ahora vamos a... Vamos a volver a meter. Bueno. ¿Qué otra persona? Los otros ya saqué todo. Apretá todo. No, está Yo. súper, está bien. Tranquilo. No, por las dudas. Ahí está el sobre, ya. Acá, ahí, el sobre, de vuelta. Ahí va. Fabián, Víctor y Gustavito. Víctor. Mi nombre falta, señor, dice quién es. Cesarito. Cesarito Orrego. Cesarito. Vos lo tenés que hacer Cesarito de los Ahí en la misma cantidad. El Cesarito falta yo, ese Cesarito Rego. Él es Cesarito Rego, ustedes saben. Ahora estamos, Dani. Sí. Bueno, saco uno. Uno nomás ya. Uno. Directo. Sí, directo. No hay 2. No, 1. El ganador está acá. Sí. Ese. Bueno, ¿está bien? No hay ningún reparo. No, Nada, ninguno. ninguna Absolutamente. Todo claro. Todo legal, todo claro. El ganador es Fabián. Fabián, perfecto. Fabián. Perfecto. Fabián, se llama Fabián. Que ganó. Decirle que la guita tengo yo. Fabián ganó. Fabián ganó. Llegó a recuperar la Z Hombro nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recupera la Z Hombre de venta libre en farmacias Calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados y lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. Descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento de mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. Dice Cesarito Rego como integrante virtual de la mesa, dice. No, pero en este caso no. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicio, con libertad, seguridad y orgullo. Control, Love Your ama como vos. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos. Para cada problema hay una solución. Impermeabilizar, sellar, reparar y proteger. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika y Natec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. ¿Cómo te va, Fabián? Bien, Arturo, un saludo para todos. Acá Denny Caniza había dicho ayer que lo que le correspondía de premiación por haber dicho que Olimpia campeón, porque vos por quién pusiste, Fabián, la ficha. Libertad. Fabián Sanabria, ¿vos? Libertad. ¿Vos? Yo, Libertad. No, perdón, No, Cerro. Yo Libertad. Y no estaba también la mesa Dani, entonces le dijo, Denny Caniza, no, yo renuncio a lo mío, y se hizo un sorteo que participaron todos acá en la mesa con solo la producción y Luis, y vos desde afuera, porque habías dicho quién era el candidato,
Y vos pusiste por Libertad, ¿verdad, Fabián? Yo puse Libertad, sí, señor. Bueno, pero la fortuna te favoreció y ganaste la guita. Y le agradezco a Denis Caniza. Y por supuesto, allí a los compañeros. Eso no significa también. que vos por el importe tengas que hacer ningún asado, ¿verdad? Y voy a cumplir algo a diferencia del que ganó el porcentaje que se borró. ¿Quién se borró? Y el que ganó el porcentaje es Francisco López. No sé por qué a mí me miran. ¿De qué? ¿Qué pasó? O por mí, decís, Fabián. No, el ganador del porcentaje. No, yo por qué tengo ese cargo. ¿Quiénes son? Algo vamos a echar. No sé Bueno, si- felicidades, Fabián. Tengo yo el checorio para vos, sí, porque fuiste el ganador. Muchísimas gracias y un saludo a Denis nuevamente, que seguramente estará escuchando. Un abrazo. Adiós, Fabián. La vida te da sorpresas, sorpresas te da. Y eso no me haya falta, Cesarito. A la puta, los celos de hombres eran. Seguro que le conviene seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme en los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal y pista sintética. Distribuye la Costa SRL. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Cebollala 1751, Casi Covecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención en ambiente totalmente renovado. Vos ya sabes dónde queda el Machetazo, ahora es El Ahorrazo. Con Visión Banco ahora puedes extraer tu dinero con código QR de los cajeros de Red Infonet, todo desde Visión Digital en simples pasos. Descarga la app desde Play Store, App Store y App Gallery. Escribinos al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortín ahora valen 1000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortín. Ayudas a reciclar y así juntos cuidamos el medio ambiente. Además ahorras 1000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Recordamos la programación para el año que viene, por lo menos lo que se estipuló el día de ayer en la reunión del Consejo Ejecutivo. 25 de enero arranca la temporada oficial con el partido entre Olimpia y Ameliano. Será en el Defensores del Chaco el primer partido oficial del año próximo. Y luego, 2 días después, arranca la apertura, viernes 27 de enero, la fecha marcada para el inicio de la temporada oficial de Primera División. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa, distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Y recordamos la primera fecha de la apertura 2023 que se estableció ayer. Cerro Porteño enfrentará a Sportivo Ameliano, Libertad a Guaraní, General Caballero de Mallorquín ante Resistencia, Olimpia Sportivo Luqueño, Guaireña ante Nacional y Sportivo Trinidense Tacuarí. Son los encuentros que abrirán la disputa del torneo de apertura. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad sobre la famosa calle Moreira con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Rentamac, una herramienta más en su obra. 2 adelantos va a tener el apertura y 2 adelantos el clausura, así como están las cosas. El calendario definitivo se va, o sea, el fixture ya está marcado, pero el calendario con fechas de cada jornada se va a marcar en la próxima reunión. Probablemente ya se apruebe ese tema. La demanda amarilla tenemos, niño. Ahora estoy descargando. No, la demanda vos no tenés. No, le envío. No, hacer otra imagen, la que me envió. Pensé que era ya eso. El flyer de la pizza. Pensé que era eso. Lo de no. La demanda consiste en monto en dólares. Cambio. Dice Raúl Vicente Amarilla. ¿A quién le tenemos que llamar por este caso? Raúl Vicente Amarilla, fecha. Cobro de guaraní o moneda extranjera. Juicio ejecutivo. Monto. 258.336.000 guaraníes. Olimpia.
Sí, Cambio en dólar, 7.176. Cobro en guaraníes, 200, 1.200.000. No, ¿esto qué es? No publiquemos, ¿no? Porque esto, ahí te voy a enviar, pero no publiquemos. Mandemos, le vamos a darle lectura. Sí, niño. Sí, señor. No. Espérate, voy a enviar. ¿Cuánto es la demanda? Terrible. Ahí va, Jorge. Yo respeto, me dijeron que no diga quién leen, por cuánto leen, por favor. Sí. ¿Podés poner en Twitter consiste la demanda? Total, en dólares, 1.291.680. Moneda bastante. De guaraní, moneda total. ¿Te envió la Corte Suprema de Justicia? Puede ser. Sí. Puede ser. Sí. Pues no, miramos, Víctor, no sé si un millón, no es un guaraní. Ahí está en dólares. Guaraní. Para la previa Laster Office, para el chef que llevas dentro, para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos Su Pizza siempre se le envían en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Su Pizza, juega con todo. Para que comprar si puede alquilar, Rentamac una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora. Rentamac una herramienta más en su obra. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido y se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera, Lácteos La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. ¿En cuánto consiste esto? Creo que no se dio a conocer todavía, Francisco, ¿verdad? Oficialmente no había nada. Se venía mencionando hace algún tiempo de que había una figura del Olimpia que podía llegar a demandar, pero no saltó el nombre y ahora está lo de... Dice el documento: conceptos, cobro de guaraníes o moneda extranjera, monto imponible $258.336. ¿Cómo te va, Alfredo? Bien, ¿qué tal, Arturo? Bien, Alfredo, hay una demanda de amarilla, ¿tenés a mano? Todavía no me pasaron la demanda, o sea, están ahí, yo no tengo todavía esa demanda a mano, no tengo conmigo esa demanda. ¿Pero sabés la cantidad? Me estuvieron comentando, pero la verdad que yo no tengo ninguna referencia todavía a esa demanda, Arturo. Fue a la Corte Suprema, Alfredo, así dice, ¿eh? Dice Corte Suprema. Sinceramente no puedo hablarte mucho de eso. Está bien. Decirle la cantidad, Víctor. Sí, aquí observo el documento, dice conceptos, cobro de guaraníes o moneda extranjera, dice monto imponible $258.336, moneda US, dólar obviamente. Y lo que nos confunde, o por lo menos a mí me confunde, es en una parte dice juicio ejecutivo 0,50% y después hay un monto en guaraníes, 1.291.680 guaraníes. Por eso la confusión aquí del monto final. ¿Y no saben qué concepto dice eso? No, y aquí dice cobro de guaraníes o moneda extranjera, guión, y abajo juicio ejecutivo, entre paréntesis, 0,50%. Y pasa que en una misma hilera están los mismos números, o sea, monto imponible $258.000, dice el monto del cambio 7.176, cantidad 1, y luego el monto en guaraníes al lado, 1.291.680. Y la verdad que no tengo el documento a mano. Si tuviera te voy a poder decir que es, pero la verdad que yo no estoy manejando ese ahora mismo. Yo no sé si eso ya se le notificó al club. Sí, el título dice liquidación de juicios y ahí especifica Raúl Vicente Amarilla, demandante, Club Olimpia demandado, y pone ese monto que recién le describía. Muy bien, vos todavía tenés tiene esa cuánto el monto reclamado es el que me decía $200.000 y algo. ¿200 cuánto? Y 258.336 el monto que figura aquí en dólares.
Y bueno, la verdad que nosotros todavía no recibimos la notificación. Probablemente van a... Nosotros como medio periodístico estamos enterados. Gracias, Alfredo, muy amable, gracias. Dale, Arturo. Gracias. Alfredo Núñez, representante legal de Olimpia. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados en Choriqueso Chorti, que tus encuentros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del Choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizar. Bancopp es un banco que no para que vos no pares, y por eso habilitamos una nueva sucursal en Asunción, donde puedes acceder a todos nuestros productos y servicios. Te esperamos en Cebellala y Bartolomé de las Casas de 8:30 a 14 horas. Ingresa a bancopp.com.py. Bancopp, 10 años sin parar. La Agrícola Seres Seguros Generales, seriedad en seguros. Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, y yo pues Chupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible en MC Inmobiliaria. Tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Tiene que volver a llamarle a Alfredo otra vez. Es $36,000. Y ese da 240 mil. No, eso da 236,000, no equivocamos nosotros. Llámale otra vez, por favor, para que sepa. Vamos, lo que vos leíste en guaraníes. Por eso es la confusión, porque al lado de ese monto dice moneda US, entonces en guaraní 258 millones. Suena, dice, no, para decirle que el 36, pues si no va a llevar una formación errónea. ¿Está? Vamos a ver si atiende. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. de La Sobera, amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Lo que tiene que hacer, Gerardo, es que le disculpe a Alfredo. Disculpanos, doctor, interpretamos mal la cantidad. Son 36, escribible, y nos rectificamos y pedimos disculpas, un error nuestro. Agradecemos a la producción externa. $36,000 el reclamo de Raúl Vicente Amarilla, para que le diga al abogado que no se vaya con esa idea, porque mañana puede repetir, dijeron en fútbol a lo grande Monumental. Entonces Alfredo Núñez le pone, Gerardo, que nos disculpe, son $36,000 el reclamo. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Dos locales: Casa Central de Cebellala, Casi Reídos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Alfredo, son $36,000, Alfredo. Interpretamos mal la cantidad, la conversión, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Sí. $36,000, Alfredo. Sí, ese monto, sí. Ese monto, no queremos pedirte disculpas, te informamos mal, queremos rectificarnos, y son el reclamo de Amarilla, Raúl, Olimpia, $36,000, Alfredo. Es la misma cantidad que tenés. Sí, ese dato estaba manejando, sí. Entonces, echa la aclaración de nuestra parte, y gracias por volvernos a atendernos, Alfredo, gracias. Sí, no hay problema. Me disculpaba, no, yo también, yo ese monto estaba manejando, por eso me sorprendió. Por ahí si había otra demanda, yo no sabía, ¿verdad? No, por eso nosotros te pedimos disculpas en la interpretación que le dimos a la conversión. Para dejar en claro, aquí dice el monto de cambio 7.176, entonces el monto es en guaraní, es 258.336.000, que efectivamente dan $36,000. Son $36,000, Alfredo, gracias por volver a atender. Echa la aclaración que la demanda de Amarilla corresponde a $36,000, Alfredo. Sí, ese dato estamos manejando. Y disculpanos lo anterior. Gracias, Alfredo, muy amable. Gracias. Dale, cuando quieran, Arturo, gracias, sin problema. Alfredo Núñez, representante legal de Olimpia. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red, informándole, extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país, sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple.
Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Borges, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Síguenos en redes sociales. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. La pintura buena, hablamos de Pinturas Corona. Sí, Pinturas Corona llega a fútbol a lo grande con su poder cubritivo, con su pintura que cubre a solo 2 manos. Y para coronar su llegada, van a sortear toda esta semana pinturas para los fenómenos de la siesta. Bienvenidos a la pintura buena, bienvenidos a Pinturas Corona. Gran obra teatral, El secreto de Pepe Chugón. El domingo 23 funciones, 11:30, 14:30, 17:30 horas. En el Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane. Producción general Patricia Reina y Juan Carlos Cañete. La entrada es totalmente gratuita. Para más información, comunicate al 0983-110-770. Pichugón, a todos les gusta. Bueno, el trío Cáceres, ¿verdad? El trío Cáceres. Juanito, Dani Cáceres y Julio César Cáceres en fútbol a lo grande. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva, una sonrisa que a mí mismo se abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una cosa. Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Vos sos segunda? Tercera voz. ¿Y la primera voz? Julio César. ¿Y el tío? Juancito. Segunda voz. Vení allí, que aparte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con la gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería, bazar. Porque en Giga empezamos en vos, en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco. Más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que Yo a Dinero Apostala te invite a disfrutar de todos los deportes poniendo tu extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganar lo cambia todo. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios Caja Mutual. Los martes en Farmacia Catedral ahorras con Sudameris Bank, con descuentos de hasta el 40% en todas las categorías y con todas tus tarjetas de Banco Sudameris. En todas las sucursales, llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñembucia de esta Encarnación, Coronel Villa y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. La Universidad Iberoamericana invita a investigadores, docentes y estudiantes a una semana de formación, investigación e intercambio único en el 11º Foro de Investigadores del 22 al 26 de noviembre, con disertantes internacionales, mesas temáticas y entre otras, con el apoyo del BID y ASOBECAL. Infórmate más en unive.edu.py y en redes sociales en la Unive, construir tu mundo profesional. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Volvió a tu pila tan esperada Maratón Jam. Hasta el viernes tendrás descuentos en todos los productos de la marca Jam. Y si ya sos cliente Tupil, la primera cuota paga recién los 30 días. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. O llámanos al 569-9000. Y no te olvides que tus compras participan en el sorteo de la camioneta Ford F-150 y más de 100 increíbles premios. La gente sabe. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo Nuevo S.A. Las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas LS Tractor, generadores de LS Power, te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conócenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLS Motors S.A.
La vida es ahora. Ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a vmayflores.com. Regala amor. Regala Vimay Flores. Bueno, faltando a Gustavito, dice acá tenemos lo que dice Julio Casa. No, la declaración de 50 va ahí. Cuando dice Cáceres que apagó el celular, ¿por qué apagó el celular? ¿Después contra quién era? Después de perder ante Goianiense, pasó el fin de semana con el celular apagado. Se elimina. Y no tenía ganas de volver, decía. Y no seguir. De no seguir, claro. En Mundo Constructor encontrará todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456-021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton esto es Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalo. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Checomer, respaldo total. En Santa Elena sabemos que te acompañamos siempre en esos momentos especiales como fútbol, asado y familia. Por eso no solo hacemos un vino, sino que elaboramos un gran vino para compartir lo mejor en tu mesa. Vino Santa Elena, elaborado con dedicaciones de 1942. Llegó el momento de sentirse insuperable. Llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero. Cargar Shell V-Power, co-creado y recomendado por Escudería Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, la marca preferida de los paraguayos. ¿Cómo fue? ¿Por qué estas declaraciones de Cáceres? Después de perder ante Goianiense, apagó el celular, estuvo todo el fin de semana así. Yo esa noche nosotros volvimos, yo me fui a mi casa con mi mamá, no toqué mi celular, yo le dije a Enrique Landaya en aquel entonces, el día lunes yo no me presento. ¿Y por qué? No. La verdad que hoy sentí algo y hoy solamente a vos ni le comuniqué a mi cuerpo técnico, después solamente hablé y me quedé el día viernes, sábado y domingo, lo cual el domingo prendí mi celular y era el presidente quería hablar conmigo y tuve que venir el lunes a la mañana porque me dijo tengo que hablar hoy domingo. No, hoy no, el lunes me iré en Asunción y hablaremos porque teníamos que presentarnos a la tarde el lunes. Y yo le dije que yo me sentía así, necesitábamos más apoyo, necesitábamos una forma diferente. Él en el apoyo siempre está, ¿verdad? Pero ese día como si fuera que se terminó todo, era como estábamos todos muertos en el sentido teníamos ilusiones. Yo mirando ya los partidos, analizábamos, porque hicimos un gran partido acá, nos quedamos cortos en el resultado y ese ambiente que generamos acá, allá, previo a los partidos, el entrenamiento de la tarde, era joya del ambiente, ¿verdad? Y de repente en 7 minutos yo perdí mi clasificación, ¿verdad? Porque 7 minutos o 20 minutos donde nos metieron los goles estuvieron ahí y después nosotros no pudimos tener esa reacción. Esa posición tuya me decía que... Y dije que pensé, a lo mejor, ¿será que yo tengo algo más después de esto para llegarle a los muchachos? Dije, sí, y por eso siempre consulto mucho. Yo consulto, hablo. Elvio, una persona que espectacular, tienen otras visiones de experiencia. Dije, algo habré hecho mal este partido porque era la primera vez por la experiencia que uno está empezando a quemar y se presenta. Y digo, ¿qué falta? El carácter. Claro. Entonces, no estoy equivocado cuando te dije tenés un carácter fuerte. Claro, no, tengo un carácter, yo converso. Carácter fuerte. Me llama... Pero la gente tiene que saber quién sos vos. Me llama el capitán esa mañana porque no dormimos nada y él sabía, Enrique Landaya rápidamente le dijo, ¿verdad?, lo que yo manifesté y le dije, mira capitán, hicimos esto, creo que teníamos que haber hecho algo más. Necesitamos haber hecho algo más, ¿verdad? Y no podemos quedarnos con esto. Y hoy es un golpe, ¿verdad? Y el capitán dice, sí, pero los golpes siempre sabe cómo tenemos que pasar y todo. Porque yo ingerí mucho con ellos cuando entró Cardona, de hablar con Richard, hablar con Alfredo, porque estaban las culminaciones de contrato, había una deuda de 8 meses, podían haber agarrado todas sus maletitas e ir del club. Todo, la mayoría con esa deuda que se tenía. Entonces, y yo estaba ingresando, ganamos la Copa Paraguay, la Supercopa y teníamos que hacer algo. Yo no digo que Cardona hizo mucho, él hizo sacrificios inmensos también de buscar la forma de poder cumplir con ellos, buscar otra forma de tenerlos ahí, que después lo voy a cumplir. Desde que asumió él prácticamente no ha fallado con ellos en casi todo. Pero antes esas deudas que había, los muchachos, ¿cómo yo podía llegarle?
¿Cómo yo podía exigirle 8 meses abajo? Está hablando de 8 meses que no cobraban. Cuando entró Miguel Gaona estábamos así. Julio Cáceres. Cuando nosotros agarramos... Es difícil, te acompaña, digo, quien está acá, aunque llegó primero que vos, Carlos Aito. Julio, 8 meses. Y esa era la tarea más difícil, Arturo. Cuando yo le dije, si yo pudiese solucionar esa dificultad, lo haría. Pero como ya somos profesionales y seguimos acá, cambiemos un poquitito el chip, a ver si buscamos en lo deportivo y poder estirar un poquitito lo otro, ¿verdad? Y eso fue lo que, en eso empezamos, ¿verdad? ¿Cómo se soluciona eso? Se solucionaba pagando, pero necesitamos también. Estábamos últimos en la tabla, sí. Estábamos lejos de lo que era la Libertadores, también era una tarea sumamente complicada y difícil. Pero entonces nosotros ahí dijimos, como estamos acá, olvidémonos un poquitito en lo económico, por algo ustedes siguen estando acá, porque si no querían ellos no iban a estar más. Y ahí empezamos a ganar, buscar la forma. En los partidos íbamos creciendo y ahí Miguel también buscando la forma y venía ya a empezar a cumplir un poquitito y íbamos así, pedazo a pedazo, pero en un momento él terminó el año, estuvimos trabajando mucho otra vez todo ese diciembre, yo hablando con el capitán, hablando con el arquero, porque habían otras ofertas para ellos, dinero en mano, era muy tentativo para el jugador, ¿verdad? Pero uno confiaba en ellos y a través de esa amistad y lo que nosotros teníamos, ellos se quedaron, cumplió con ellos y estamos acá hoy día, ¿verdad? ¿Y Derly González no se va? No queremos que se vaya. No queremos que se quede, creo que... Que recibió la oferta, recibió. Tiene un potencial y... Niño, recibió oferta Olimpia Derly, ¿verdad? Oficial de Europa. Eso lo maneja el presidente, eso prácticamente lo tiene conversado, me lo dijo a mí y bueno... Creo que también es normal, hablándole al jugador joven, también le hablan al jugador grande que tiene el nivel, a Derlis también sabe eso, pero Derlis también está en un lugar donde él quiere estar. Si hace falta me voy porque el tema económico... No, y Derlis lo que quiere en algún momento es poder atribuir lo que el club había gastado en él, ¿verdad? Eso es lo que él siente, ¿verdad? Quiere volver a conseguir una oferta importante como para... Por los 5 millones de dólares. Para que recupere otra vez el club, ¿verdad? Él sabe que es un dinero muy importante para nuestro mercado, ¿verdad? Pero hablando con el presidente, el trabajo ya está realizado y hoy más que nunca hay que pasearnos un poquitito, como se dice, cerca del Ferrari o disfrutar del Ferrari, ¿verdad? Porque mucho trabajo fue, mucha insistencia. Él también, yo sé que le trabajó mucho, ¿verdad? En la cabeza con esa deuda de las prohibiciones hasta que se cumplió. Fue un Derly diferente en lo psicológico, en el nivel y todo, ¿verdad? Entonces yo creo que Derly va a rendir más todavía con nosotros, ¿verdad? Porque está en un lugar donde él quiere estar. Pero vos sabés la oferta de Europa, perdón, te hablo periodísticamente. No, y eso es lo que a mí me comentó. Eso es lo que a mí me comentó el presidente, entonces... ¿Y se queda? Queremos que se quede. Nosotros queremos que se quede. Bueno, lo que decía del Ferrari él, ¿no? No teníamos para echar gasolina al Ferrari, ahora que tenemos para echarle gasolina, pues vamos a darnos una vuelta por el evento internacional, a ver qué pasa. Pero Cardona mismo dijo yo, tiene que ser la oferta muy buena para que se vaya. Por eso digo, porque acá hay dos partes, ¿verdad? La oferta tiene que ser muy buena para que pueda salir eso. Si no... Nosotros queremos la parte deportiva, por muy buena que sea la oferta, no vamos a encontrar a alguien como Derlis para sustituirlo, o sea, no tiene sustituto. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Formato innovador, transmisión digital, tecnología de vanguardia. Monumental AM 1080 es Radio Futuro.
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil para sistemas Android, iOS y desde la app Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080 AM y escúchanos online desde cualquier parte del mundo. Monumental AM 1080 es Radio Futuro. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Mucho más que noticias. El radar de la información. Más Monumental. 1080 AM, Radio Futuro. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta En Voz Alta, comentando las noticias y los hechos más resaltantes de la jornada en el país y en el mundo. En Voz Alta, con Óscar Acosta, Menchi Barrio Canal, Fito Cabral y William Domínguez. Noticias, crítica y opinión. Ahora, por Monumental 1080 AM comienza